más has herido. Soy el que más quisiera un día verte volver. Soy el que menos merece privarse de tu querer. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Amor se escribe con llanto del corazón. Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor. Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí. Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti. Sin un sol, ni horizonte sin camino. Ya no sé ni quién soy yo, por la falta de cariño, por no querer un gran amor. Aprendí a estar muy solo, donde el viento me lleve. Voy a abrir mi corazón. Puede ser que en el camino, el andar y una sonrisa te produzca una pasión. Voy a encontrar un toque del destino, un brillo en un mirar, sin miedo de amar. No dejaré de ser un soñador, por siempre encontraré en el fondo de mis sueños mi gran amor. Voy a abrir mi corazón. Puede ser que en el camino, el andar y una sonrisa te produzca una pasión. Voy a encontrar un toque del destino, un brillo en un mirar, sin miedo de amar. No dejaré de ser un soñador, por siempre encontraré en el fondo de mis sueños mi gran amor.
te dije que fuéramos amigos. No quise que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. No es desilusión, porque nunca te engañé. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No llores más, chiquilla. No llores, por favor. Quiero ser tu amigo nada más. Quiero ser tu amigo nada más. No son cosas injustas el que mandes el corazón. Que sucediera algo más entre nosotros, ya que yo tengo ya el amor de mi vida. Perdona mi indiferencia, pero yo nunca te quise. Ese es el verdadero. Voy a hacer esto, ¿ya? 1, 2, 3, dale campeón. Dale campeón. Dale campeón. Dale Rubio. Dale Rubio. Evento ecuménico eclesiástico multisectorial. Lo prometido es deuda. Para el señor Salvador Ica. ¿De quién es la remera del número? Vamos al 17. El 10, ¿quién es el No, 17? esta era la antigua, cuando existía todavía esa farmacia. Cuando existía todavía la farmacia. Esta es una de las remeras épicas. Sí, y este casá con el... Sí, la marca. Casá la firma de quién tengo acá. Ese... Dale González. Esta es la primera remera Rubio Ñudo. Le voy a poner por la pantalla acá al lado. González. No, Derby. Deli. Ah. Ay, Che, pero me contaron que ayer ganaron con un gol en contra. Pero se ganó. No calienta con eso. y que si clasificamos. ¿Qué? Si clasificamos Con un gol con en un 0-0 contra. al mundial. No importa. ¿Vos querés? ¿Qué querés? No quiero clasificar. Si dejáis no. Deja nomás. Ñembo orgulloso. No, ya No estamos. puedo creer. ¿En serio, Picoco? Gol en Gol en contra. contra. Hoy se regala chop en la calle. Me iban a mandar preso. Yo creo que la gente te está más puteando porque nos va a regalar chop que por incumplir las leyes, boludo. No, y quería con regalar chop, pero ahí ya me venía la multa, ya venía la cancelación. Al final, todo. ¿cómo se viene un tejo nuestro ya? Nuestro festejo, tenemos que hacer, el viernes tenemos que hacer algo. ¡Va a cocinar asado, gordo! La barra de Rubio Ñu tenía que venir, pero sigue de fiesta. Claro, más vale. Mira, joder. No lo soñé. Así era. No, 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 Dijiste que no. tenía que rescatar vos. ¡Vamos, Rubio, carajo! ¿Cómo estarán en tu plaza ahí los chespiteros, eso? Los chefis están con todo. Le voy a hacer ahora para su chocolatada con sándwich de mortadela. Hacele nada ellos, José, para el festejo. Sí, le voy a hacer Hacela chocolatada a con sándwich de ellos. mortadela. Le voy a mandar a demonio algunos videos ayer en la cancha. Qué lindo, qué mucha gente. ¿Viste ayer, Salva? Sí, impresionante. En la arboleda, mira. Ahí está. Mira la Ahí imagen está de- ellos. No, Le voy a muy pasar el purete. O sea que- El purete. Cuando yo me acordé en la tarde del partido, Tu video, demonio.
Ahí está. Ese es cuando llora. Ese es cuando, boludo, ahí ya, yo ya estaba nervioso. Carapeguá que quería ganar. ¿Cómo Se que emocionó Carapeguá? el gordo. Boludo, ¿vos sabés lo que es 8 años después? 8 años. 8 años Casi después. casi una Sí, década. Pepo, gordo. 8 años, ahí está mi sobrino. Tu Benja. hermano, tu hermano. Mi hermano, mi viejo, Sol. Sofi se fue, ahí está el pelo blanco de mi tío, otro Ayala. Ya, con el miambo de la Yala Blanco. Ayala blanco. Tu pelo, o sea. Ahí está. Y nuestra gradería que está suspendida, por eso está vacía. esa gradería. Bueno, no hay nadie en la gradería, ¿Por boludo. qué suspendida? Porque en el partido contra San Lorenzo, uno de nuestros hinchas le metió un soco Ay, no. al jugador de San Lorenzo. Mentira. No, impresionante. Bueno, 8 años de verle y encima otra vez peor. Tu rival del barrio se va a la Libertadores, juega contra Boca y todo eso tuvimos que tragarnos. ¿Verdad? Todo eso Totalmente. tuvimos que callar. tuvimos que- Sudamericana, todo. Bajamos la cabeza, nuestro rival llegó a la final. Las buenas por fin vinieron. Ahora sí, y ahora el año que viene, el clásico de Trinidad y le vamos a mostrar pues, a cierto, los olimpistas boludo. y a los cerristas cómo se hace un clásico sin violencia. Hola. Clásico sin violencia. eso Hola. es lo que había, Hola. Ese Chicas, ya subieron la primera, prepárense nomás ya. De la Core. Se Salvador. ve así, la Tenemos- botinera, pero. Chicas, tenemos evento previsto para este fin de semana. Fabiola volviendo a su andanza. Fabiola Fabiola volviendo a su andanza. De la Core, mira, le puedo. Vuelve a descolgar los fundirle, botines. vamos a fundirle la carrera a estos tipos. Che, mirá por el jugador número 12. Mirá por el jugador número 12. Allá en la pantalla. ¡Párate, demonio! Ahí está. Cantando el himno nacional. Dios mío. Qué loco será. Pero bueno, sufrido partido. Pero ya está buena. Dios mío, cómo iría Tana. Te Ahora- quiere la Ahora cámara. hay que esperar que termine el campeonato, a ver cuál es el otro equipo que sube. Capiatá está Sí. peleando, De la- pues, está bien San Capiatá. Lorenzo, junio. Y vamos a ver quiénes bajan. Sol está mal. Sol Anga, Sol de América Sol de está América está mal. mal. Está a punto de bajar. Che, ¿qué pasó de Sol de América y su nada tiene que ver con fútbol? ¿Básquet continúan ellos? No, ¿O es tampoco que es fútbol hace más? 2 años que no está participando. Por eso no Pero es fútbol. desde que salió el expresidente de Desde que Figueroa. Miguel pasó Fideo, mi Miguel amigo. Fideo, Carlito Gianni, ellos salieron y como que... Oscar Acosta, él era solo fanático o No, estaba él en la- lleva a ser vicepresidente también. Ahí es donde meten gol en contra y por eso. No, ese es cuando termina el partido. Ah, bueno. Tenés con audio, ese con audio, le pasé con audio. Impresionante. A los 94, ¿eh? Dale gas. Ay, José. Dale gas, dale gas, dale gas. Ñemboy. Ahí ya está, ahí ya se termina. ¡Final! No, yo Ay, ya Dios estaba, mío. yo ya El estaba. más ansioso. Ya la gente va pa. Ahí ya estábamos, yo ya quería que termine nomás. Ya. El de blanco es tu papá. No, es mi tío Sergio. Ah, de cabello blanco. Papá está ahí abajo de Sol con el gorrito. Al lado de mi hermano, mi hermano es el pelado. José Mira. a punto de morirse. Ambas ya. épico, Mi tío presión será. Dos. Y la presión de mi viejo y de mi tío también. Ya hago yupipa y tema. Espera, todos son de Rubio Ñu. Toditos. Fanáticos. Eh. Mira un poco, che. O sea, vos sos Rubio Ñu por ellos. Claro, por mi abuelo, más que nada. De una. Y justo también el hermano de papá, mi tío Víctor, fanático, falleció en mayo. Y no le pudo más ver a Rubio campeón. Y ahí Vale. termina, ahí termina. Final de Cisalva. Escucha, Te lloró. O ganamos. Mira como si fuese que ganó la Champions, man. Qué puta, boludo. Ascendiste primero, man, boludo. Pero el sentimiento es lo mismo. Como si Mi fuese. hermano me dijo, qué llorón que sos. El exa ganá igual. Gran Sí. puta. O sea ¿Cómo que- se nota que sos actor, boludo? Ese lloro es como cuando ganan las chicas en el Sí. Miss Universo. Sí, eso yo. Sí, así es, pues. Así. Impresionante. Ahí Sol cuando Y la ya abrazó, le sabían digo, que encima que iba a ganar. ¿verdad? ¡Ey! Ya arregló todo con los jurados y hace Llora otra vez. Qué "Te, grande. Sol cuando te abrazó. Ahora prometeme el viaje que me dijiste. si Rubio salía campeón. Qué Bueno, ¿y cómo puta. quedan los festejos? José, dale cronograma de festejo. Queremos saber cómo Cronogramas de- continúa. Y tengo que organizar. De la arboleda acá a Cupé me tengo que ir caminando. Te acuerdas. ¡El gordo! ¿A quién le beneficia eso? A la No sé. Virgen. Y a su cuerpo. Y después tengo que regalar chocolatada en cabaña en la casa de Doctor De Love. Doctor Love. Y tengo que hacer algo también en mi barrio. Y eso. Ok. Pero me tengo que ir caminando
creo, de la Arboleda, después me voy por autopista Ñuguazú y después me voy por Avenida La Residenta Luque, la ruta Luque, ¿eh? Y entonces me voy por el camino alternativo. Pero por la Residenta y subo Areguá, Patiño, Pero, papá, No, espera, ¿de dónde vas a caminar? de la Arboleda. ¿Dónde estaba Sofía Hasta ayer en ese Cacupé. momento? Sí. No. Estaba también ahí. ¿Dónde Sofía estaba era la que Sofía en ese grababa. momento? Ah. Sofi dejó de ser cerrista para ser ñuense. No. Sí. Gracias, amor, por acompañarme. Dejó hacer. Saca. Sí, bueno. Jairo, Ahora Jairo, ni el cerrista ni el olimpista quiere hablar de No fútbol. quiero Todo ver Río nada de Ñue. fútbol. Porque. Y Pubiteca. ¿Por qué? Rubiañú le ganó a Ayer, Olimpia. ayer conocí a 500 hinchas de Rubio Newbury. Todo el mundo de Rubio Newbury. Cuando Ahora gana. todo el mundo de Rubio Newbury. Ahora, Sosa. Salvador, antes de leer los mensajes de Twitch y YouTube. Para empezar, luego vos todavía no presentás. No, Hoy no le. Hoy no El día no presentamos habló, nada. boludo. Qué linda tu camisa, amigo. Hoy traje este de Ronaldo Club. Muy verde también. Verde. Churro para nuestro amigo. Yo dije que iba a hacer, no sé, esperaba algo. ¿Qué? Y, no sé. El festejo. No, lo que pasa es que el festejo se dio ayer. Y. Pero vos dijiste preparate para mañana y Y prepárate para mañana. no veo nada. No, demonio te va a dar tu regalo. Yo ¿Cómo dije, te va? Perdón. tranqui, que yo dije que iba a venir hoy, así como dice Elías. Yeurei, yo dije que iba a ser el día hoy. Yeurei. Yo ya se dan, Claudia. No, hoy se rema. Porque No, estoy llegando. tranquilo, mamá. Ayer solté el trago a la. ¿A qué hora soltamos, amor? ¿A qué hora? A las 9. Y. Pero ¿Vos desde seguiste? pero desde qué hora, boludo. Desde el mediodía que llegamos a la cancha. A la Digamos, medianoche soltaste vos. Está. Igual es tempranito. se empezaban a hablar con sus animales ahí en la casa, boludo. Con el loro, con el perro. Quiero saber una cosa. Salvador Ícar, hoy 15 de septiembre, te pregunto, ¿de qué club es Salvador Ícar? ¿Qué? ¿Y Rubio New? Piti. Hoy todos vamos a hacer el rubio por hoy nomás. Hoy todo el mundo de Rubio New. Mañana ya. Soy rubio. ¿Y cuáles son las figuras que están en el rubio? Toditos son jóvenes, eso es lo bueno y lo importante a destacar. Todos de la cantera ñuense, todos también mitad y de no más de 25 años. No, y El hijo de pájaro. el hijo de Eso es lo que hay que cuidarle ahora. Y le pido al presidente Puchi Ruiz Díaz que el año que viene no le meta a todos los jugadores viejos de primera mañoso, que se mantenga este equipo de pendejos y no lograr grandes cosas. ¿Escucharon? Habla el futuro dirigente de Rubio Ñu. No tengo plata. Ya está en tratativa para formar parte de la comisión directiva el señor José Ayala. Déjate joder, gordo. ¿Qué? Ya tenés que ser dirigente, boludo. No tengo plata. No, hombre, había un activo ahí que tengamos. Ofrecelen a tus Un servicios activo, de actor. no tengo un pasivo. Mentira. Elías. Qué cosa versátil. Ah, versátil. Hola, churro bebé de la casa, soy Elías. O sea, acá están tirando ya nombres para ¿Para refuerzo de rubio. ¿Para? Refuerzo de rubio. A ver. Jairo Concha. Dice. Jairo Concha. Jairo Concha, sí. A ver, Puede ser. mensajito, Eli. Jairo Concha. ¿Por qué a mí me saludaste primero? ¿Y por qué Primero vos? con Salva, Está churro hoy. No, está Pues churro. vos soy el Nosotros ya machuco. estamos hablando todo ya. Son saludos, pues ya es. No, a mí me gusta que sea lo que se tiene que hacer. La A la rutina. puta sea. La rutina. Elías Fernando Lugo reclama su camisa. Fernando Lugo Paraguayos. o Ramón Silva, buen día equipo, buenos días Maembu, sí, allá la presidente, hoy feriado nacional de vuelta. Felicidades José, felicidades Rubio, te Gracias. esperamos ya para el clásico. ¿Eh? Y la chop gratis gorditos ahí. No, van a mandar preso. Feriado en Trinidad, José. Totalmente. En Trinidad todos son de Rubio Ñu. De o Rubio Ñu o de Trinidense. Trinidense. Pero ¿cuál es el mayor? Rubio Ñu. No te voy a decir Trinidense. ¿Según quién? Según mi fuente. Según vos. También si no ascendían José con las ayudas que recibieron contra Encarnación, jugaron 15 jugadores. Mentira. Ah. Y
Tremendo penal le cobraron a los de Carapeguá. No le cobraron. Encima le echaron a uno tremendo amaño de equipito de barrio. Ne. Ahora sí lloro, Enzo. Y otro clásico de Luqueño y Rubio. Sí, dice. aguante Luque, el tercer club más grande del país. ¿Será una jeta de grupo y acá cupé? Sí. Vos tenés tus, creo que 3 promesas dijiste que tenés que hacer. Sí. Yo te recomiendo que el de cada cupé haga último legalmente. No, tengo que hacer ya No, porque después off de camino. No, ahí con una ambulancia al lado, Y loco. ahí off. Ahí La con una, presión ahí, ahí tiqui, con tiqui. una ambulancia al lado. Con todas las pilas nuestro lector de tabú y se venía a donde payaso. O sea, apostamos un asado cuando sea el clásico Triqui, puede ser. Triqui, Versus- trinidense. Versus Rubio, Ya soy de está. Triqui papá. Ya dice está, David, ya está. Osorio. Y perdió encima Triqui ayer. Perdió. Perdió el Triqui, perdió. Sí. Estaba ganando 2 a Perdió, 0 y iba a ser perdió. segundo en la primera división. Qué Sí. mal que está en Y su... perdió contra Perdió River. 3 a 2, 2 a 0 estaba ganando. y Che, y perdió 3 a 2. Cerro tercero será. Cerró bajó el tercero, un partido menos, a donde me tardé este miércoles. Y Olimpia sigue. Va el Olivia. Olimpia. 4 a 1 perdió con la Nacional. Nacional nuevo segundo. Ahora, Nacional. dígame nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? Ya otra. ¿Dónde está eso? A ¿Por ver. qué? Ah, el de suplemento deportivo y toda la chula. Pero vos sabés que está bueno. Volvió el lo más topcito lindo. El topcito de Alderete, me gustó. El de... De Rosy Alderete. Me gusta su top. Pero hay las mismas que tienen que ser siempre. Salvador. Esta que tiene anteojos Está la por madrina primera vez le Guaraní. veo. La madrina de Guaraní, pero después- todos los lunes tienen que salir. Rosy, Demonio. Todos los lunes tienen que salir. Mañana le invitamos a Rosy Alderete. Paso demonio. ¿Qué dicen los yuteños? A que los youtubers, los yuteños. Tengo mensajes por YouTube. Dice, Sí. buen día, poputistas. Dicen acá. ¿Sí? Los Sí, populovers. sí, sí. ¿Dónde están los poputeros? Dicen. Putero, qué feo. ¿Dónde están los poputeros? Dice el gordito dictador está de parabienes. ¡Vamos! Mal día para todos, dice hoy es José, dice. Oye. Buen día, felicidades para la gente de Rubio Ñu. Volvió, felicidades al gordito dictador. Volvió el Rubio, dice. Qué lindo está el estadio, dicho sea paso. ¿Vítelo? O sea, Organizado estaba. impresionante. Dice más, José Stalin Ayala está de Stalin. parabienes. Stalin. ¿Cómo se dice? Stalin. Stalin. Joseph Stalin. Joseph Stalin. ¿Quién es ese? Ok. Dictador De la Unión Soviética. La Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial. Mentira. Él, básicamente el creador del comunismo. Sí. Ah, el mira. que- O sea, como se conoce El Mal. líder de la el URSS. líder presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¡Eita, Salvador! Con su bigote acá. ahí. Tremendo dictador. De tabú y la cara de sed que tiene Ayala hoy, No, dice. estoy apagando el fuego mal. Está pio, eso es Pero- un país típico. Sí, hay Pero cerveza y vos vino. llegás re bien igual. Sí. No se te nota. ¿No? Como Cerveza todo y bien, vino, ¿no? gordo. Yo ayer llegué, llegamos a casa toda la familia y ¿A qué hora terminó el partido? a las 12. Sí, no, 11:30, ponele 12. Temprano. Y mi mamá se fue con mi cuñada porque estaba muy nerviosa. Mamá le subió Marta, toda mi su presión. amor. Y ña Marta se fue para que le baje de su presión. ¿Qué le bajó? Aperol. Ay, ya vamos, ña Marta. ña Marta Aperol. Entonces se fueron y compraron colita cuadrillo, armamos el asado, compramos cervecita y después tenía los vinos que me regalaron en mi cumpleaños. 1 a 1. Mezcla total. 3 tubos de solido con Sofi, mano a mano. Muy fuerte. No, muy fuerte, pero ¿Qué la pasó? pegó. Porque José Sabe. siempre dice, es chupar, chupar. Y con la nueva ya larga otra vez. Las 9. No, pero es la 12. Qué mal juego de palabras. José siempre dice chupar, chupar y a las 9 ya larga. Qué bárbaro, o sea. Pero lo mejor es que tiene una cultura y sabe controlarse, sabe hasta qué Sí, hora. sí. Tal Ella- que ¡Salvador! empiezan y no terminan. ¡Aguante Salvador! ¡Aguante Salvador! Qué jazo la música. Me encanta esa música. Me pone rojo, Salva. Y es que tengo vergüenza. Ay, qué A esta altura uno coqueto. no pierde. La vergüenza la perdimos hace rato. Hace rato. Hablando de la vergüenza, la perdimos hace rato. ¡Wingapo! El idioma de los guacamayos se hace presente. ¡Wingapo! Con todos ustedes, el hombre del clima, Octavio.
Lamentable, cualquier cosa no vaya a ese. Impresionante. Pero la pegó. La pegó el viernes y la pegó el fin de semana. Boludo. ¿Estás listo para ir? ¿Qué? ¿Estás listo para ir al predio de UNACE al Festival Otaku? Qué raro está Boludo, Goku qué pase mezcla más Dios. rara. Qué bárbaro. eso. Tiene teñido color cielo. Entonces helado. Helado crema. Helado de cielo, helado cielo. Cielo. ¿Vos sabés qué? Demonio el culpable de esto. Es. Porque demonio es que dice, vestite, dale, vestite, así. Dale, nada, dale, nada. Y él con todos los fetiches que tiene le hace hacer a Otaku, güey. ¡Ay, qué áspero! Y él no quiere hacer nada. Y él no quiere hacer nada, ¿verdad? Pero a vos te llama a las 11:30 de la noche. ¿Te llama demonio? Te escribe eso, ¿verdad? Hubo una compañera también que dijo que nunca le escribe. Pero de repente un domingo a las 12:30 de la noche eso le puede venir mañana vestida ¿Sabe? de enfermerita. Qué raro está Qué Goku pase fuerte Dios. trate. ¿Así? Pin, pin. No, pero así le Así digo como Le denunció la compañerita. Acoso laboral. Puta, Acoso esa laboral. Hace media hora hace que estaban sentados, parados, él ahí no le... No empieza su... Demonio, pasan a tu foto porque hay algo que me preocupa. Vos en serio, sí, jugando Super Nintendo con un... Parece que era un Chepi del barrio. Y ustedes tienen una remera, algo así, Club Super Nintendo. Sí, algo. ponemos la foto. ¿Cómo se llama el team? Team Mortal Kombat. Team Marketing. Team nunca la vamos a mojar. No puede todo un fin de semana, de noche y madrugada, estar jugando Super Sí, Nintendo mola. Boludo. sin ir a buscar por lo menos pendeja. Le ve a Demonio con su Super Nintendo jugando Mortal Kombat con un Chepi del barrio. Qué De la va. nada. La felicidad misma. No, ponga que te da una remera. yo vi esa historia, entré sin querer en la historia de sí. Demonio. Y le he visto al tipo y dije, bueno, dentro de todo, Demonio es el que está mejor del grupo del colegio, ¿entendés? Porque él era... Compañero de colegio, pero Demonio. Compañero de colegio. No, Hecho amigo del puta. barrio. Chespitero de Mariano. Chespitero de Mariano. Barrio Universo de Mariano. Hecho puta su Él busca compañero. su clase de torneo para ganar fácil. ¿Cómo? Él busca su clase de torneo para poca ganar seriedad. fácil. El tipo está como... Habló de repente. Qué fuerte. Se mata el contraste del teñido Pero- con el color de piel. ¿Cómo te va, Otaku? Todo bien, ¿qué tal, chicos? Bien, ¿qué tal tu fin de semana? Bastante bien, me confundí. Dije que en la arboleda va a haber llanto, digo lluvia. Pero lo que pasó fue en el campo de Olimpia lo que hubo llanto en vez de lluvia. De salón. ¿Qué hiciste el fin de semana? Nada, de hecho, jugar. ¿Qué jugaste? ¿Qué jugaste? Por mi piel. Estaba jugando en la computadora jugando juegos directamente de MMORPG. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? MMORPG. ¿Qué una radio RPG? Nuestra juventud. Sería más multijugador online. RPG. Sí. O sea, Recontra RPG. pajero. Recontra ¿Para qué? Bueno, hermano, ¿qué trajiste hoy? ¿El clima cómo va a estar? Hoy no sexualizamos Pajero, nada. no es Qué con poca qué. seriedad hacer el clima así, Pero bro. Usted ya cualquier cosa no vaya. Y bueno, ¿qué tenemos, Otaku? ¿Cómo se va a comportar el tiempo RPG? El peamo. El tiempo para el día de hoy, Maika. ¡Otra vez! Ok, no. Demonio, te cargo de tu creación, ¿eh? El clima el día de hoy marca que va a estar una máxima de 30 grados y una mínima de 21. Cielo cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables. Luego del sureste, lluvias dispersas con ocasionalmente tormentas eléctricas. Y para el día de mañana tenemos una máxima de 30 grados y una mínima de 19. Cálido, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos del sureste, lluvias dispersas hasta las primeras horas y luego mejorando. Poné subtítulos, hoy está hablando en su idioma. Bueno, espectacular. Mira, ya cada vez más pro, le ponen la imagen del río Paraguay y todo eso. Claro, pero como corresponde. Porque Otaku se ganó su lugar del chico del clímax. Porque él- Ainara le quería hacer ruchar. ¿Le quería? Sí, Ainara. No, yo quería ser la chica del clima. Sí, pero Otaku al final me ganó.
Y eso es porque no le respondo a Demonio a la 1 de la mañana. Picarón, ¿qué le escribió ahí? Y a Ainara a las 12. Casting Pusiste Sabana. la foto. Club MK. Club MK. Club MK. A ver, Sí, Nacho. Casalo que pone. Ahí, ponelo. Impresionante. Dejate Mira. de joder. Espera, pero esta foto pico es real. Sí, No, Nueva, por lo mira menos. la cara de concentración. No, mira la cara de jiropa que tiene, boludo. La cara de cerveza, Super Nintendo y concierto de AC/DC, boludo. Esa es su vida, Y boludo. una pajita antes de ir a dormir. Espera. Pero el de atrás, el de azul, parece José esperando su turno. Esta, boludo, ¿te parece? Mira, ¿Te ya el de parece, atrás, man? A pistolita lo que le parece. José esperando su turno. El de al lado, Y el borracho de la no le- volada, boludo. ustedes no le hablan a su amigo así que el chivo ese. Espera un poco. No sé. En la remera del tipo, el que está ahí al lado de la remera, parece un... Mortal Kombat ¿Qué es? Ultimate. Y tienen un grupo No, creo que es la- Club MK. Muy bien. 61 personas. Y hacen torneo y eso, bro. ¿A cuánto juegan? A plata. La plata. Chao. Ah, plata. ¿Y ¿Cuánto? cuánto suele ser el pozo así? Lo último fue 500.000. A la puta. Che, ¿y cómo uno Todos hace para somos asociarse? Muy bien, me gusta. O perdea o llegó y ahí, ¿no? Llévale nada a Elías un día que vaya a jugar. ¡Mira! ¡Córrele bastante a todo! ¿Qué hay que hacer para estar en el team? Ay, domingo. Sí. Sí, él con palanca de Atari. Sí. ¿Qué palancata? Cero. Atención, ¿eh? Ah, perdón, ¿Qué pasó? el bloque de otaku ya se está enojando. Se está enojando, cuidado, puede sacar su flecha. Cotización de monedas otaku. Vamos a pasar a hablar del dólar que está 7.000 guaraníes en la compra, 7.200 en la venta. Peso argentino 4,50 guaraníes en la compra, 5,50 en la venta. Despacio, El real hermano, está despacio, 1.290 en la compra, 1.350 en la venta. Dios mío. ¿Por qué tan X2? Más lejos. Por dos. Ok. Es por dos, está, boludo. Ah, es un video el de atrás, la imagen de atrás. Un No, pajarito- es una un paja- cámara. Un pajarito voló. Sí, Una cámara puesta. Cámara pero puesta. otaku, Bueno. más despacio porque estás. Bueno, Bueno, el peso uruguayo está el peso uruguayo está 160 guaraníes a la compra, 220 a la venta. Se enojó. Habló más fuerte en vez de más despacio. Ritmo cobrando volumen. Dale, hermano. Hacemos al siguiente. Pasemos al siguiente. Atento. Hacemos El euro accidente. está 8.350 en la compra, 8.700 en la venta. Bajó. La libra está 9.500 en la compra, 11.000 a la venta. El yen está 45 guaraníes en la compra, 600 guaraníes en la venta. El peso chileno está 6 guaraníes en la compra, 11 guaraníes en la venta. Pensar que antes teníamos que hacer casting para tener 10 segundos de televisión. Teníamos Carlos Troche, Salvador Ícar, No. Adela Mercado, esperando turno para poder leer. Se esperaba turno, salió. Claro que sí, había 50 antes que vos. Sí. Alguien tenía que morirse para que vos entre. Qué gran escribano. Y ahora le meten a... Y ahora cualquiera. Qué Yo te voy a feo. gozar peluca nomás. Todo el casting sábado. Todo por Qué casting feo, sábado. ahora le traen Casting a... No digo que antes no había, ¿eh? No digo que antes no había. Antes había o no. Claro que sí. Ay, Qué horror. ¿Cómo fue para que Pero yo para cómo es para que demonio te diga, "¿Querés hacer un bloque?" Le escribió a mi mamá. No me preguntó, me dijo, vas a empezar pensaba hacer un blog contigo del clima y ahí se quedó. Me preguntó si quería, no directamente, vas a hacer un bloque del clima. ¿Te pagan Le extra, impuso. otaku, por eso? ¿Eh? ¿Te están pagando tu extra por eso? A usted le pagan. Yo a partir de ahora estoy pensando cobrarle insalubridad al Grupo Nación por el qué? trabajo insalubre ya hay muchas veces de esto. Mira, pobre. Ya listo. Tiene que pedir No, una espera, tabla nueva. él no puede lo decir nada porque él es el insalubre. Poco digno, boludo, de mi lugar de trabajo, boludo. Maldito está.
Imagínate Con oler dos la ñanita. almohadas ahí acostados. No, pues ni acá abajo un rato el día, este boludo. canal es maravilloso. Si Con querés, poco no, se hace demasiado. Bueno, Llanito es la hermano. humedad del cuarto. ¿Eh? ¿Qué? Llanito es la humedad del cuarto. Que socatín te digo. Tenés que hacer lo que yo hago, papá, ¿eh? Tenés que tener huevo. Dale, hermano, Bueno, seguí. ¿qué más tenemos, hermano? Pasemos a la siguiente. El RAN está a 250 a la compra, 450 a la venta. El dólar canadiense está a 5.000 a la compra, 5.800 a la venta. El dólar australiano está a 4.000 a la compra, 5.500 a la venta. El franco está a 6.100 a la compra, 9.600 a la venta. Pasemos al siguiente. El peso mexicano está a 400 guaraní a la compra, 500 guaraní a la venta. El sol peruano está a 2.150 a la venta, a la compra, 2.250 a la venta. El peso boliviano está a 200 guaraní a la compra, 300 guaraní a la venta. Y por último el peso colombiano, un guaraní con 50 a la compra, 3,50 a la venta. Ya ¿Qué me pasó? averiguaste cuánto está el dinar kuwaití. Es la El quinta vez dinar que te kuwaití, pido. dependiendo de la casa, está a 20.500 la venta, pero no se rige el tema de compra. Pero a nivel global, el cambio realmente cuesta 23.300. Ay, ¿Cuándo pues. te vas a Kuwait? Impresionante. Qué grande. ¡Qué grande! José, te limpiaste la cola con tu Hermoso. remera y no te diste No, cuenta. este de lo viejo que es, nomás se quedó en el ropero. Ah, No la hago el gordo, ¿Qué así no tenemos? hace ¿Qué? puso. ¿Qué tiene? ¿Qué dicen los yuteños? los yuteños dice Ipú Pablo Herkem. Trunks viendo con José. ¿Qué? ¿Qué dicen acá? ¿Ah? Decime un poco. Trunks. Trunks viviendo con José. No sé qué. Ah, Trunks. Por eso. El hijo de ETA. El hijo de Vegeta. Trunks, ahí dice. Hola, Trump, que el Otaku. presidente de los Estados Unidos, bro. Trump. 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 Hola, Otaku. Estamos en la recepción. Vinimos a buscarte. Somos del Indie, dicen ahora. La camiseta de José Ayala es una buena. Miren cómo estira al máximo la tela y no se rompe, dicen acá. Hola, Fabi y los demás. ¡Ey! Besos. Doca Cabé y doctor Chapatín, dice. Cuidado, José, te van a despedir como esa vez que presentaste algo en Rubio Ñu, dice. Mira, es cierto. ¿Quién vio Te preguntan. De Taúl, qué bizarro, dice No sé uno. cómo quiso ser dirigente, llevó alimentos no perecederos. Cañete. Qué bobo, digo. Yo quiero ofrecer mis servicios de pantomimo. De comediante. ¿Por qué se Saco alimento, agua, cañete. Saca con plata lo que necesitamos. Le digo, puchi, boludo. peor? Este más me fui y le ofrecí mi servicio de animación. Acá dice Igna Valiente. Bro, pero ¿por qué se apura tanto? Me desespera. Perdón, Otaku, si podés la próxima presentar un poco más lento, dice. Masticar la palabra otaku, así como masticar la butifarra. Hola, buena gente, ¿cómo están? Dicen, dicen. Ay, ay. Otaku, te queremos, Otaku, te queremos. Hola, aquí no tanto tiempo, dice. No sé, por aquí no. El amigo de. Todavía aquí no nuestro Por el color compañero. de piel. Su mejor amigo es Vladimir, ese dijeron por Otaku. ¿Dónde baja ya a dormir? Por lo pajero que es. Ah. ¿Quién es Vladimir? ¿Qué dijo? ¿Quién es Vladimir? Vladimir, una paja y a dormir, boludo. Ah, Qué puta, hay que explicar todo. Entonces, No entiende él a veces español los Hoy lunes. estamos remando en Oye, está dulce de leche. remando, yo estoy llorando. Se viene peor la lluvia, Otaku, dicen acá, si ya pasaste ¿Llueve o no llueve? el bloque de clímax. sí, marcaba cierto porcentaje de lluvia para el jueves viernes, pero... ¿Sigue lloviendo, Taco? ¿Por qué sigue lloviendo? ¿Qué? Porque la nube está perdiendo agua. ¡No! Déjate de joder, boludo. Dicen, de Valeo, Otaku, tenés un aumento de 1,000 pesos argentinos. Muy bien, Otaku. Gracias, hermano. Gracias, Chao, otaku. Taco. Dale, gracias, Hermoso chicos. tu blog. Dale. Hermoso, hermoso. Nos vemos el miércoles. Bello, bello, No bello. pueden Brillante. creer que se vino tan rápido el chico del clímax, dice.
¿Cómo le jugás vos, demonio, Gerard? No, en serio, demonio, boludo. Demonio, vos. Kaura hace tomar estas decisiones erráticas. Qué puta, Estaba boludo. chupando ahí con su club Mortal Kombat y ya se le ocurre esto. Ahí está. ¿Qué puta? Club Mortal Kombat de Super Este ya es el... Qué bárbaro, o sea. Perro, Gerard. ¿Cuántos Cualquier años tiene cosa. usted? ¿Será que ¿Cuántos años tenés? 25 vos tenés, ¿verdad? 20. Hijo de puta, 28 y sigue siendo pajero, boludo. Pero vos sabes que la mayoría, 28, 29, yo tengo un conocido con el que, bueno, conocido ahora, compañero ya, estábamos trabajando juntos, Lulax. Ajá. Tiene una pinta de jeropa O sea, está diciendo que el demonio tiene una pinta de jeropa. también. ¿Cuántos años tiene Lula? Te creas, 26. 26. Están en la edad, se ríen de boludeces, así que Pero yo creo que la ciudad le hizo esto, porque mira la cara de Domingo, de cara de degenerado. Esa Cara de así. rancio. así. Mira, Domingo tiene esa cara de... que todo bicho que camina va para el asador. ¿Entendés? No hay pérdida de tiempo. Ahí ves el tiempo. No hay capacidad de discernimiento. Viendo porno. Mira cómo toma su tereré, boludo. O verá, y ¿Viste? la hice va. Ahí está. Distinto pelo me La cara de mete, Domingo morena es y una te... cara de... Mira la cara de labranza que tiene, boludo. Baja. Che, José, vos echás el tereré Rupa hoy. Podemos. Sí. Pero para allá estamos tomando cuarto termo por ahí. Sí. Domingo tiene cara de eso que buscaba antes en Popular. Así que salía. Bebota 0983 Ustedes se acuerdan que antes Así salía... era, Así cuatro era. páginas. Eso era. Sí, y yo a veces leía y subidísimo de tono era alguno. No, pero antes era en La los mayoría eran clasificados. travesti. Sí. Y después los serio? clasificados eran Decían los Shaman perros. no sé cuánto. Shaman. Después otro. Domino la magia satánica. Pacto con El tarot te cuenta tu futuro. Y ponía el número de teléfono ahí para que vos llames, vio. Sí. Mira, acá Ah. por ejemplo hay todavía uno. Eros Sex Shop. ¿Qué? Sí. Página renovada, Eros. agrandadores en crema y aparatos, consoladores, vibradores, vibros rotativos, ¿Qué? Eros. ¿Qué es el vibro no rotativo? sé, anillos, vaginas, ¿Perdón? Las que son de plástico. bocas, Sí, la boquita. retardadores, crema anal. ¡Demonio! Bueno, absoluta discreción. Escucha dice. esto, para los cumpleaños tienen cotillón eróticos. Está bien, ¿Para boludo. qué? Cotillón erótico Está para bien. cumpleaños. Muy bien, me gusta. Globo Loco también tienen. No, ¿por qué se venden todavía películas en DVD? ¿En No, dónde qué está? retro. Películas en DVD. ¿De qué fecha del diario, boludo? Película en Pobre. DVD. ¿Te acuerdas de esa época? Te iba al videoclub y había una sección luego Antes especial de era en el Triple X. fondo. Vos te ibas a Video Renta Club. Oh, ¿Cuánto qué está la retro. crema anal? Ese ya no sé. El que yo me acuerdo videoclub Autopista. Ese era más- Autopista era ya Autopista. DVD Club. Es Pero ahí nomina. llegó a hacer video también. Después estaba Students. Student. En No. San Lorenzo también había uno. Yo era socio de Student. No, Student y Autopista eran lo máximo, DVD Club. Y Video Renta Club era el clásico para video. Y ahí vos tenías todos los videos. Tenías que alquilar el video y después rebobinar para devolver. Revolver. Ese era. 72 Y había un horas. sector triple Triple X, X, porno. sí. Cortinita Sí, y de estaban Espera. todos los... cortinita transparente. Porque vos tenías, más que nada, vos tenías las cajas Sí. de los videos. Y ahí detrás de la caja tenías de qué se trataban los protagonistas. Y después tenías... Vos demasiado querías cumplir 18 para entrar porque era prohibido 18 años. Cumplía 18, entraba y veía todos los... ahí estaba. Luna de miel con gangbang. Estudiantes católicas calientes. Así todito era. No, así todo. Bucaque de monjas. ¿Qué es bucaque de monjas? ¿Qué es un bucaque? Interracial Cream Pie. ¿Pero por qué, boludo? ¿Vos me estás Sí, jodiendo? así tipo litros. Litros. ¿Entendés? Lo mejor de Ay. todo era que, más antes, un poquito antes,
Estaba ¿Cómo todo vos así. sabés, Quique? Y eran los cajones, o sea, eran los cartones del video. Feroz, así todo. Y vos escondías, vos no querías que nadie, vos querías meter acá, pero ahí no estaba el cassette. Era la caja nomás. Y vos tenías que llevar a la caja. Y habitualmente eran señoritas las que atendían en la caja. ¡Salvador! Y vos le dabas Una que y otra mirabas, habrá y tenía que traer el video. Y vos escondías vos, para que nadie se dé cuenta que vos ibas a llevar el Nopor. Y sin embargo, cuando veía y todo el mundo que estaba formando fila veía que vos estabas llevando Nopor. Qué quilombo eso, ¿verdad? Para Mentira, los... o sea, no Es había como cuando privacidad. te vas a la farmacia y vos querías comprar preservativo y... ¿El Claro. preservativo cuánto cuesta? Y después ustedes daban el preservativo en papel madera. En papel madera Para y que todo no el se mundo ya sepa vio que vos que- te da el preservativo ahí frente a todo. Después A sí mí- que estaba que no pagaba su multa. ¿verdad? A mí literal, una vez, pero esto en serio, lo que me pasó que yo me fui porque tenía un golpe cuando tenía mis 20 años. Y me fui, ¿verdad? Me preparé y era una caja de y tipo, agarraba, veía, después pasaba a empaque y vos tenías que irte a empaque y de ahí pasaba a la caja y tenía... ¿Qué es lo y que era, todo el boludo? mundo ya sabía que vos lo que vos hacías. Y el guardia cuando salí, legal, literal, Revisaba, el guardia, no, ya vieron todo lo que yo me iba y todo, y el guardia un poco me dice, hecho sayu, veje. No, Hecho sayu, veje. Mira, juré. qué forma. Todo cohibido el mitadito. ¿verdad? Chicos, ustedes no eran así. Pero mirá lo lindo que es el responsable, se pedía preservativo. Esperen Claro. un poco. Pero ¿por qué lo que Respóndanme. tenía que trozarle luego? Y Ah, porque va, guapo explico. demasiado, guapián la Se orgullo, Ese, ¿verdad? por ejemplo, siempre le iba a reventar. La Le diría, veamos. Ni nos sienten a veces. ¿Cómo? ¡Perdón! No, y le pagó que nosotros demasiado valegua, somos de lambrena, le reventamos. La pendeja no hay nada más que le reviente. Cuando reventaba ya. Cada vez me hunde más. Y cierto, a ver, unos perros ese quieren hacer los gauchos. ¡Dale, a romper el culo a mi pendeja! Y mamá. Hace rato ya le... No, pero sí tenés razón de que a veces los perros se hacen No, los dice, hacen machirulos. los gauchos los perros. Se hacen los gauchos y a veces entra y sale enseguida. Sí. ¡Fuera! ¡Pobre! O si no, Así... entra y sale. ¿Sabes que el más o pito se para corto, ahí. el más pito corto es el más machirulo? El más pito corto del más El machirulo. más machirulo. Ese es más inútil. Es ¿Cómo más- es? Yo sí que tenía amigos que supuestamente se creían demasiado y porque la tenían demasiado grande. Y era lo que más quejas escuchábamos después. Y eso es normal, vos sabés que Que alardean no se de le lo que no para, tienen. que de lo otro, cree que tiene que hacer algo y no hace nada. Claro, Alardean uno de lo que porque no cuando es tienen, grande pues. necesita más sangre. Me dice, Y pero hacer un poco de esfuerzo. Otaku se ha de desmayar. ¿sabes? Toda la sangre se ha Otaku tiene un brazo de bebé ahí, boludo. Una mitología griega tiene. Según la leyenda, 20 centímetros dormido. Así Otaku, ¿no? Cuenta la leyenda. 20 centímetros sin cabeza. A Otaku cuando asoma la tortuga. Ay. ¡Basta! Ay, La ay. vergüenza de comprar preservativo viene justamente de eso, de que todo el mundo veía lo que vos ibas a hacer y el barrio ya se enteraba. Y el barrio te decía, "Checho, sal". Pero ustedes cuando entraban al videoclub y podían entrar a estos segmentos de toqueteos, vamos a decirle, ¿verdad? De videos triple X, ¿cómo hacían para no ensuciarse? ¿Llevaban el preservativo? ¿Cómo? No, es una alquilada para llevar a tu casa. Ah, es que ustedes entraban a ver en Ese el lugar. otro. Había lugares donde Ay, uno podía tinta. entrar a ver. Sí, Sí, allá había- cerca de la terminal había Hacia la uno. terminal. Sí, existe Hasta todavía, ahora. vos pasás y- Ayer pasé por ahí, La justamente. pera, la La pera pera. se llama. Espera. Sí, te juro. Ese sí es tipo una cabinita, me contaban que era tipo una cabinita, vos entrás ahí, vos mirás ahí la peli. Ah, tipo... Tipo un... Tipo mini- cuando me hice un mi mini cine espermograma. Victoria. O sea, que en la pera seguro que se hace espermograma, te estaba por decir. Te juro. No, ¿cómo era eso? La cabina telefónica, tipo cabina telefónica. Eso. Espera, es así, tipo en la cabinita, se van, se tocan. ¿Eh? Ahí lo ¿Qué es lo que se toca? No se toca. Ah, sí. Se Entonces, masturban. se masturban. Sí. ¿Y cómo se hacía? ¿Se llevaba preservativo o no?
¿Para qué si vos te masturbabas? Claro, pero no llegas pio al clímax ahí al momento. Y en el Pero preserva. ¿para qué? Para el preservativo si no Para no estás con nadie. ensuciar, Y man. para No, no ensuciar el lluvia, lugar o te baila, estirar, tomar el cuello a tu tortuga y después ensuciar todo ahí. Y no hice. Bien. No, no sé, yo nunca entré en la cabina esa, pero nunca, Pero nunca me imaginé te- ponerme preservativo para masturbation. Claro que Pero en sí. un lugar público, puede ser. En un lugar Pero, público. ¿cómo Claro, te vas a y- masturbar en un lugar público? Y la pera es un lugar público, o sea, o privado. No. No querés ver ya todos los perros en la plaza. Por eso te quiero saber. ¿Qué hace degenerado? Tengo preservativo. Que no te asustes si llega a pasar con el Estoy con siendo los que responsable. Estoy siendo responsable. Javi Martínez dijo en lugar público con preservativo. Sí. Fuera de bola, Fabi, que lo Chúpame está ahora. diciendo. No se toquen en los lugares así. No en las placitas, Pero no en las mira. placitas, pero pregunto por ignorancia, pues. No sabía La si cara de había mi lugares. señora. La verdad, ¡Sofi! la verdad que yo no sé, nunca no entré, pero siempre he visto, sobre todo a la noche, que había gente, auto y eso ahí, estaba esperando. para En la entrar. pera. Hace Se mucho, quieren no sé, dar la ahora no sé. pera, ¿eh? Loco. Ahora, en otros países, por ejemplo, en Holanda, eso vos tenés escaparates de chicas que están La zona mostrándose roja. para que vos... Ah, mira. ¿Vos te fuiste ya conociste la zona roja? Ah, No, mira. Yo conocí. ¿Conociste? Vos sí, ¿verdad? Mientras más sube el peso, baja el precio. Así nomás. ¿Cómo? Y mientras más gorda, más barato. boludo. Ah, Así es, por serio. Yo sí lo que he visto en un sector en Seúl era, pero era re cheto, era. Ni de posibilidad había que nosotros estemos por ahí, ¿verdad? Yo a lo máximo que llegué así a un lugar fue cuando y me asusté porque no entendía lo que pasaba a mi alrededor. Dije, trata de blancas, fue lo primero que se pasó por mi cabeza. No, pero me dijeron, tenemos una reunión y nos fuimos a la reunión, había sido, y llegué, era un after. Se cerraba el lugar a las 11, 12 de la noche y era un lugar así abierto en donde las chicas bailaban alrededor, así, pero literal desnudas, y las reuniones se hacían alrededor. Era como si fuese así algo normal. El lugar no tenía ni habitaciones, o sea, estaba prohibido tener relaciones sexuales, pero las chicas estaban alrededor tuyo desnudas y bailando. Habían hombres también, porque en el lugar podían entrar. 911 creo que era el lugar, o 021, algo así, en Estados Unidos, Miami. Porque yo recuerdo también que antes había también un local que se llamaba 911 o 811 en Asunción. Y tenía ese tipo de... Esa dinámica. Esa dinámica, pero mira que estoy hablando de 25, 30 años atrás. y después estaba... Pero sí tenía fama de que había habitaciones. De que había habitaciones. No, y ese también, nosotros nos fuimos cuando terminamos estos cursos, ¿sabes? Los pendejos pajeros. Tipo otaku. Vamos a Karin Club. ¿Qué es Karin Club? Karin Club era un club de striptease que Tera, quedaba sobre el core. 25 de mayo. Y nos fuimos toditos los pajeros de estos cursos. Terminamos estos cursos y toditos. Y entonces el tema era, se pagaba la entrada. Y la entrada te habilitaba un trago, o whiskola o una cerveza. Pero vos, y estaban todas las señoritas. Y vos tenías que, para hablar con la señorita, le tenías que comprar un trago. Y nosotros teníamos Mínimo. solamente 20.000 cada uno. Y 10.000 ya era. Y había uno que tenía así. El que era más pudiente. Y ya estaba medio en pedo, todo así, ¿verdad? Y así tipo otaku. Virgen, ¿verdad? Como todos nosotros. Y se va y le compra. Y le comienza a hablar en italiano. Y la tipa, gracias. Y nosotros ahí, ¿qué te dijo? Nada, pero me dijo gracias. O sea, para quedarse. Compra preservativo en lugar público. Se pueden pagar lugares públicos. Ahora, Tengo ¿qué contó mensajes. Otaku? Espera, Otaku. Contá bien, Otaku, boludo. a los 14 te fuiste a la... Déjate de joder. Habla. Espera, ¿Estás jodiendo? cuidado con lo que dice. A ver, perdón. Bueno, yo a los 14 estaba trabajando como empaque en cierto supermercado. ¿Qué? ¿Cómo empaque? Empaque. Y en ese entonces le había comentado a unos compañeros de trabajo que yo no iba a perder la virginidad hasta casarme, según mi religión. Y
¿Qué religión? Yo Quechua. soy evangélico. Evangélico, ok. Y entonces, al terminar el turno, eso a las 9 de la noche, me agarraron y me llevaron. Y yo dije, bueno, voy a hacer jazz. Voy a hacer jazz. Llegué, al entrar, está tipo esa zona de bar. Y había una señora con lencería. Y dije... ¿Una señora con qué? Una señora con lencería. Y dije, Ah, bueno, lencería. qué raro la situación. Miro hacia abajo. Y el mío se quedó chico, boludo. ¿Tú qué? El mío, en comparación a eso, era chico el mío. Y agarré y me fui. Oye, Me asusté. Me asusté. Se puso nerviosa. Una Pero señora. está bien, Otaku, está bien. O sea, Está sos bien, virgen todavía. Sos virgen todavía. o sea, en vez de salir en trópico. No, pero está bien. Seguir virgen, Somos- ¿verdad? Hasta el matrimonio. Puta hijo de eso. Que tu sí no es muy convincente, Sí, hermano. Caray, sí. No, virgen todavía. Puro. ¿Qué? Soy puro. Ah, puro y casto. Me gusta, Otaku. Bien. Bien. No sé como demonio. Wingapo. Bueno, por favor, Dios pausa. mío, boludo. Segundo bloque no hablamos de sexo. Cierto. Muy fuerte. Corte, dale. Porque alguien lo engañó barato, que me lo quiere comprar. Pero qué barato. Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón ya está cansado de tus mentiras, por eso hoy se los vengo a dejar. Barato, se vende un corazón barato, porque alguien lo engañó barato. ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato, con esperanzas de amar barato. ¿Quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón barato, porque alguien lo engañó barato. ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato, con esperanzas de amar barato. ¿Quién me puede ayudar? Barato. Dejaste las muñecas de lado y tu mundo rosado ya cambió de color. Y la mujer que en ti se escondía despertó a la vida y piensa en el amor. Y sales a la calle altanera, sálvese quien pueda de la mujer fatal. Y yo soy el afortunado, el que hoy has mirado sensual. Tu primera víctima, primer momento, la fórmula mágica nueva, secreta de tu experimento. Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento a ese juego del amor que jugará tu cuerpo. La princesita sueña, sueña con ser reina, y frente al espejo se pinta los labios 100 veces sin peinar. Su pelo de luna
aquel chico en la escuela que tu mente cambió. Lo cierto es que hoy me has mirado con un gesto en los labios insinuante de amor. Y pude presentir al instante que no quiero escaparme, quiero ser de ti. Soy el afortunado de tu sueño encantado. Me siento feliz de ser tu primera víctima, tu primer momento. La fórmula mágica nueva, secreta de tu experimento. Quizá tu primer amor, quizá tu primer intento a ese juego del amor. Jugará tu cuerpo. La princesita sueña, sueña con ser reina. Y frente al espejo se pinta los labios 100 veces y peina su pelo de luna. Y en falda y tacones se sube a su nube y sale a la vida a romper corazones. La princesita sueña y frente al espejo se pinta los labios 100 veces y peina su pelo de luna. Y en falda y tacones se sube a su nube y sale a la vida a romper corazones. He perdido un gran amor y por ella estoy sufriendo. No sé cuál fue la razón de que a mi corazón le negara sus besos. Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo, de esa forma de amar que yo no puedo olvidar. Ay, Dios mío, estoy muriendo y yo la sigo amando, la sigo adorando, la llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón. Y Ay, ay, ay. Es de ya. Elias. ¿Por qué gritan? ¿Qué? Yo no grito. Ay, ay, ay. ¿Cómo listo, man? ¿Cuál hizo? El depredador de Piquetecué está listo. Sí, no me hinche nada. Después la gente ¿Por piensa qué te que- tomas por aludido? ¿No puede haber un depredador que no sea vos en Piquetecué? ¿Eh? Hay legalmente ahí. Hay de todo. Él no es así, José. Yo No, ya no es cambié. Acá no los mensajitos en Twitch a mí ya no me actualizan. Se quedó ahí. ¿Y qué dicen los yuteños? A ver, a ver. Tengo mensajitos de YouTube, señora. Dicen acá, ¿qué? A ver, Fabiola. ¿Qué dijo Laura Bozo? Preguntan. Señora, con sorpresa, dicen acá por el compañero. En la esquina del cementerio de San Lorenzo había una desde 10.000 y ya entrabas, dice, por el lugar este de Ya videoclub. dijimos que no vamos a hablar más de eso. No, ya no, terminamos. La de leer gente está solo- contando. Solo los mensajes. Otaku, Okuma por J. Augusto Saldívar, dice. Llueve, Expertos J. en Augusto. diablitas. Ese es José Ayala. Hola, soy el padre Aurelio. Excelente está el programa. Estamos Padre Aurelio. Estamos mirando el programa con los nenes y las monjitas. Un abrazo, dicen acá. Dios mío, qué turbio. Saludos a la José. criatura que la otra vez me pidió fotos. Qué bien se siente ver con el anteojo limpio. Es que no puedo creer que tú anteojo así es que... Ah, está. Es que no traje mi Pero acá cosita. nomás con un- Y no con puedo remera. si no tengo. Ah, cierto, de cuero viniste. Sí. Dejen sus likes, tapa la pantalla. Salva tiene colección de oro de Sonia Braga y de John Holmes. ¿Tenés? No. ¿No?
Bueno, me contactaron, dice Salvador, y ese socio VIP ahí en la cabinita preguntan. ¿Por qué no se entiende algunos mensajes? No, no se Porque entienden, no ustedes tienen. tienen su onda y nosotros tenemos nuestra onda. ¿Te parece otaku ya? Él le habla de cosas que yo no entiendo, por ejemplo. Y ese es el gran problema generacional muchas veces. Claro. ¿Verdad? Chocamos, Por una cuestión, tal. esa es una cuestión que es normal, es natural. Porque a vos te gustan otras cosas y a mí me gustan otras Ahí cosas. Exactamente, a vos te Eso ya gusta esa sabemos cosa. del día 1. Mira, Core, ya estamos llegando Esa a las 100 música, personas en vivo. Hace rato, 99 estamos ahora. Y el lunes. El lunes. ¿De El dónde lunes. uno vende el trabajo, Pipo? O sea, que es muy loco el streaming. Sí. Ahora que nosotros somos animales de TV y de radio. Es loco. Vos sabés de que tenemos que hacer que Will haga un poco un estudio de donde. A mí, por ejemplo, en mi canal de YouTube, donde más se me ve por teléfono en los colectivos, eso los perros se reportan. Ah, mira. Acá estoy yendo a tal parte y están viendo, escuchando. Y yo creo que este programa se ve mucho de las oficinas. O sea que hay un montón de araganes que se van a su trabajo solamente para vernos. Claro. Y tiene estos cubículos Sí. y pone su celular y su Está guau, auricular. concentrado ahí en su computadora y así uno están viendo. Sí. Después viene su jefe y le pide algo. "Shh, salí, me estoy haciendo no. viendo la popu. pensé Estoy pasar por- ocupado, le dice. Bueno, qué loco será. Y todo el mundo está haciendo el streaming. Nos ayornamos si quieres saber. Nos ayornamos. Nos ayornamos, estamos. Estamos para 10 años más los ¿Ustedes medios. qué generación eran? Y yo era de la generación del videocassette y de la generación De la Atari. del que había tu programa en vivo y si no veías, hule. Chao, Sí. Ule. Trompo después, ¿Esa en la qué sieta. generación fue? Y del 2000, inició el 2000, finales de los 90. ¿Qué promoción vos, José, de colegio? 2001. El sábado yo hice Claro. gol. ¿Hiciste gol? Hiciste Sí, el gol. amigo. Y te hablaba la gente. En la primera pareja de pasajeros que se subieron no querían hablar. No querían hablar. Ah, ¿Y tipo vos. le escrachaste? No, porque sí. Le dije, bueno. Vos querías hablar con ellos y ellos no contigo. Yo le pregunté si querían hablar. Yo no quiero hablar con nadie, ¿entendés? Tipo, no es que yo me voy a ir a hablar con ellos, pero si querían hablar, aquí. No, pero cuando llegó el invitado ya tenía sus preguntas él. Pero no quiere hablar. ¿Ya está? Ah, yo sí que soy de la generación todavía donde se llegaba a usar todavía el cassette Umatic. Umatic. Del Umatic teníamos El que feroz. pasar al Betacam. Hijo Y de después ya puta. pasamos, las coberturas se hacían en los cassettes Betacam y tenemos que cargar a la computadora para Se editar. da con cinta todavía. ¿Pero de qué están hablando? Salvi, Y pero de la generación. Preguntaste de televisión. ¿verdad? supuestamente Salvi, ahora los jugadores tienen el problema, no los técnicos. ¿Qué le está pasando a los jugadores? ¿No están dando todo en la cancha o What? qué? Nada que ¿En qué ver. sentido? ¿Qué? ¿Qué dice? Como en toda la época, hay algunos que dan todo y hay otros que no dan nada. Y hay algunos no dan todo lo que tienen que dar. Y así, después toda la tarde me pasé editando el video del sábado, ayer. Y eso fue mi Ah, día. que, che, acá digo nomás, cambiando de tema, ¿viste? Hoy es el lunes de Disociación. disociación. La TV no morirá como muchos pensamos, dicen los yuteños. Después otro, Armando Arquitectura. No somos Aragán de Acatrapo. Estamos escuchando su programa Puerquesa. Nos estamos viendo. Usamos como radio. ¡Ay, Bien, Armando. ¡Vamos, Armando, carajo! Armando hace rato que nos escucha. Armando Después- Te Porro. amo, Armando. Yo soy diseñador y hago home office. Diseño mientras fumo joy y les veo. Después Iván Ramírez, yo veo desde casa, empezaron el 1 de mayo y me despidieron el 2, así que siempre los veo más. Te da core. Cierto, Pero Iván. un Fuerza. clásico de Fuerza, los Iván. diseñadores es hacer otra cosa mientras diseñan. Los editores y fumar. los A mí me diseñadores. gusta escuchar otra cosa. Qué Yo, por gusto ejemplo, va a antes tener veía diseñador. series y diseñaba. Yo cuando estoy haciendo, me paso escuchando, pero yo escucho música, no un programa boludo. Salvador. ¿Vos sabés qué tal? A mí me... No, yo escucho boludeces. Arjona, no. Él es anti-Arjona. ¡Presentalo ya! La historia un tag. Él es anti-Arjona. Ya no le vamos ni presentar. Bienvenido. Muchas gracias por compartir hasta siempre. No, mentira. ¿Cómo te va, Gonza? Hoy está Gonza Oliver de Argentina. Hola, Gonza. ¿Cómo va, Gonza? Todo bien. TikToker. Sí, ponele. TikToker. ¿Hace cuánto estás por Paraguay? Ayer vine. Ayer llegaste. Ayer. Gracias. Estaban Ah, tomando por eso tereré. trajiste tu camisa. Ahora te vamos a advertir una cosa.
Se despertó. Vamos a advertir una cosa. No le digas. Bueno, Titi, ok. Ese tereré tiene algo, Cuidado. ese Pastillero. tereré. Mentira, ey, no digan esas cosas. Él es de Virgo, con ascendente en Libra. No, Luna, Libra y ascendente. Está bien. Ah, Ey, bien. Está bien. Está bien A todo el eso, mundo le Pablo. dice lo mismo. Está bien. ¿Ustedes de qué signos son? Él es de Virgo también. Bien ahí, igual de Virgo que yo. Yo soy Virgo, pero Virgo De la vida. mentiroso porque yo no soy organizado. Yo soy desordenado. Pero sos limpio. Sí, eso Bueno, sí. pero... Virgo de dieta este, boludo. Jao por Yo agua. tengo mi mejor Vamos, amigo prueba. que es de Virgo, que es tatuador. Te da un turno a las 2 de la tarde, llega a las 3 y te tatúa a las 4, así que no pasa nada. Ah, no. Eso mira. sí, yo puntualidad me estresa. Ah, vos sos puntual. Vos sos puntual. No, Vos me decís, no. Yo nunca, cuando yo Un día tarde no va a llegar. yo llego Gente. y aviso. Te vas a otro Gente. programa, no vendía 5 acá. minutos, 5 minutos. Eso es, yo soy Ya jugaba puntual. Yo soy puntual. Tercer tiempo y farra siempre acá. No, vos sabés que, ¿por qué lo que son todos celosos? Porque No. los de Farra, ¿cómo me celan por Popu TV? Canelo es luego. Canelo, el hermano del demonio, es mi productor. El hermano de De, tu productor. de verdad es su hermano. Su hermano. ¿Es tu hermano, Canelo? Y es así. Sí, ¿Y su por qué hermano. vos Por eso sos? a él le dicen canelito, le dicen. Son como 2 gotas de agua. 2 gotas de... Sí. Uno es agua transparente y el otro es agua medio sucia. No tenés que vos te re divagás, ¿verdad? Solo estamos presentando al Y estamos, invitado. ella comenzó, profe. No. Virgo con ascendente. Ah, sí, yo soy... El descenso. Él preguntó de qué signo son ustedes. Él es de Escorpio, él es de... Yo soy de Scorpio, pero tampoco tengo nada que ver con Sagitario. Scorpio. No te defiende con la cola. No me defiendo con la cola. Primer artículo. Vamos a Scorpio. ¿Vos sos Scorpio? Ascendente Vos sos de Escorpio. Se defiende con la cola. Yo soy de Géminis. Bueno, me voy. Eva. Cuidado. Los aires son complicados. Cuidado con Caminair. ¿Qué? Yo soy Sagitario, Fabi. ¿Vos sos de Sagitario? Ah, no, se defiende con la cola. No se defiende, se defiende con la flecha. No. La cara de Elías. Después él otra vez dice, hey boludo, no me digas más así después todo Sí. tienen miedo de mí. Ese es un personaje nomás. Pero para el show, con nomás. En eso se escuda él. Gonza, ¿cuántos años tenés, papá? 26, cumplo ahora en unos días. Y 27. primera vez en Paraguay. Sí. Y tu contenido, yo no ¿De qué consumo trata, TikTok, no? por eso te pregunto, ¿tu contenido es de viaje, es de comida? ¿De qué se trata? Variado, me encanta la comida, me gusta entrenar. A veces, No, a veces tranquilo. canto boludeces. Ah, mira. Escribo poemas, no sé. Pero hago también de todo, te me hiciste gusta. viral por este video Por favor, detoname, por del favor. acento paraguayo. paraguayo. El acento paraguayo, él es. Tenemos el Sí, sí, video. me de llegaron Mariano. varios mensajes de detoname, por favor. Yo no vi el video, yo no vi. ¿Vos no viste? Quiero ver. Yo creo que vi en Instagram, ahora ya conozco, pero imagínate, llegó hasta Instagram y yo vi, fue muy simpático, en serio. Me El cagué de acento risa. paraguayo. Voy a buscar El acento paraguayo, porque dicen que es difícil nuestro acento. Es como que se patina la R. No sé si es tan difícil el acento. Eh. Como que se patina la R Porque un poquito. el acento, A mí me gusta. el acento, a mí también me gusta mi acento. Que ahí no te va a gustar Pero luego si vienes acá. el acento, nosotros le decimos, no te vayas a preocupar, curepa le decimos pero de cariño a ustedes, los curepi. Ahí va. El acento curepi es súper fácil de imitar. Sí. El chileno porteño, también. el porteño, El porteño luego es porteño. A ver, ¿cómo sería el porteño para vos? Qué sé yo. Bueno, el acento porteño, a ver, lo tenés a Diego, lo tenés a Leo, Y luego después está Dios, y luego, no sé, boludo, La café empanada de jamón y tortoni, queso. café tortoni y una frita con jamón y queso, va, pinga. ¿Entendés? Es muy fácil el acento porteño. El acento cordobés no está... El Eso acento no cuesta cordobés. mucho. Ese ya es más gocheado. El chileno como muy rápido habla. Muy rápido. El chileno... ¡Qué huevón! Que no Concha sé de su qué. madre, el chileno... No se le... ¿Entendés? Ahora, el acento boliviano, eso ya es más complicado también. Pero Recontra. yo creo que nuestro acento paraguayo es más complicado porque es medio neutro. ¿O no es neutro? Contame un poco cómo es nuestro acento desde afuera. Para mí es como melódico, suena lindo. Ah, mira. Suena lindo. No sabría cómo decirte, pero para mí suena lindo. Pero O sea, hay también- gente, me han hablado, bueno, algunas chicas, ponele, y me han dicho, ay, disculpa si no se me entiende nada, por favor, por ahí se me traba, no sé qué.
Pero mandame los audios que quieras, no pasa nada. Yo te interpreto como pueda. Ahí no me jode. Pero pasa mucho también que realmente el paraguayo no habla con la R marcada como habla el cheto. Ese es un lenguaje cheto, hace un cheto. Sí. Claro. Que nada tiene que ver con nuestro lenguaje real, porque la mala modulación de la R tampoco es una forma correcta de hablar. Realmente no tenemos como un... Está forzando la R ahora. Sí, ¿no? están forzando. No, yo no R, tanto, R. pero trato de ser... ¡Ay, jue! ¿Eh? Ay, ¿Qué esto- Fabiola? Esta foto anterior son fotos de videoclub. A ver, No. Fotos de videoclub. Sí. un ratito, permiso, un ratito, Gonza, gente, vengo acá nomás, un ratito. Hermano, Pues trabaja. ¿qué pasó? ¿Agarras la pala será o te tomas un descanso? No sé. Está complicado. Papá, o sea, todo bien. Estoy con que resolviendo. vos estás acostado. Mi en un jaula, sofá. mi jaula está O arreglada. sea, hace media hora que dejaste de hablar. Para mí que deberían ¿No querés quitarle su agarrar la teléfono. pala hoy? Está complicado. Ey, quítenle su teléfono porque él se pasa chateando Está y... ahí Te voy hablando. a quitar, te voy a Esto quitar es lo que- a tu titiritero le voy a quitar el teléfono. ¿eh? No, pasa que le estaba escribiendo nomás a mi dueño que me compre la comida, boludo. No tengo con Se quién. man solo y a veces tiene dueño. Está loco este Kiki. Gonza, Fotos de videoclub. en Argentina, ¿se puede vivir siendo TikToker, creador de contenido? ¿Se gana buena plata? Y la tenés que pegar con marcas y cosas así. Yo todavía no me mandé tipo a Capital a moverme mucho más. Por ejemplo, ahora hace poco hice un video para un lugar de tartas de queso. No sé si conocen. ¡Qué rico! Joaquín Vasco. Uy, el que está en el ¿Dónde? centro. El de Joaquín Vasco, tipo, me encanta. Y hace poco me habló el dueño para ir a hacer otro videito probando. Así que bueno, es cosa de ir y a ir a Claro. ser conocido. Pero ricas están. tan conocido no soy allá. Pero estás comenzando, estás Claro, un comenzando. poquito. La onda Te- es mudarme a Buenos Aires y meterme a todo. Ah, ¿de dónde sos? Yo soy de Pergamino, provincia. Estoy a Provincia de Buenos Aires. Sí, 300 kilómetros estoy de capital, que es como el centro Claro. del quilombo. El centro ¿Boca o River? No miro fútbol. ¿No te gusta? ¡Epa! Elías, candidatazo. Si te sirve, digo la sábana de Boca. Pero cuando era chiquito era de Boca. Pero De Boca. A ver. No, ustedes ya saben que cuando a mí me pueden, yo ya me callo ya. Ya sé. ¿Te pudo? Y decirle. Se algo, puso boludo, mira. rojo. Se Se puso rojo por primera vez. Candidatazo. Dale, Elías, haz algo. Rojo, vos te diste Mira, cuenta Ahí que... está. 2 gotas de agua. Demonio y Canelo. Hijo Yo no de puedo puta, creer amor. Claro ellos que no se fueron los- parecen. 2 gotas de agua son. Yo no sabía que Ñomi era tu hermano, boludo. O sea, y No ellos sabía fueron, que Ñomi era su hermano, boludo. ellos fueron los espermas campeones. Claro, ellos puedo fueron creer. los espermas que vinieron. Ahí está. Demonio por un lado. Se quedó no tanto tiempo en el horno, por eso no se tostó. Y Canelo se quedó más en el horno. ¿Qué va, Demonio, le Ñomi, parece a boludo? Quique. ¿Eh? ¿Eh? A Quique. ¿Quién? Por su nariz. No sé, pero tiene algo de Quique demonio. Tengo que Ahí decir, está. hermano. Mira, Los Elena. hermanos sean unidos, sea esa la ley Qué primera. grande Ñomi, boludo. ¿Sabes qué? Nusita. Nusita. Qué blanco que es Marisa. Qué puta, parece una geisha, boludo. Vos tenés todo blanco, demonio. Todo blanco tenés. Demonio puede vivir, quédate con todo no mojar, hermano. Boy, ahí le ve a demonio, por eso es un nombre de demonio. ¿Qué pasó? ¿Le presta el kepi? Volvemos Ahí con... está, Len. Mírale, Paco Amoroso. Ahí está. Paco Amor. Le pasé a Paquito ahí. ¿Y cuándo pretendes mudarte a Buenos Aires? Y la onda sería el año que viene, con amigos. Si se Con puede. unos amigos. Ey, pues te vas a mudar a Buenos Aires, no acá. ¿A dónde ir? La verdad que si se hagan las cosas yo me mudo donde sea. No es como que diga, me va a extrañar mi familia. No le va a extrañar. O sea, tipo tu familia, dale, nos vemos. Y me fui... Tirando me fui a sus hacer- traumas, boludo. Me fui a hacer temporada, ponerle 3 meses a Punta del Este y mi abuela me dijo, bueno, chao. Y ya está. ¿Qué te fuiste a hacer? Aparecí 3 meses después y fue ¿Temporada de teatro? Ah, Ya está llegaste. grande. Viniste, volviste. Gonzi, Tenía la dirección de casa en el boxer. Gonzi, ¿y a qué viniste a Paraguay? Y ahora hacer contenido, Gonzi. conocer el país. Ahora, por ejemplo, un seguidor me dijo que tiene un restaurante acá a 70 kilómetros. Me dijo que vaya, que lo conozca. Le dije, No, yo muy lo lejos. mando. ¿Con quién vas a almorzar hoy? No, El ahora depredador. me iba a juntar con un chico que también es creador de contenido, con Fer. ¿puede ser? ¡Ey! Él es mi amigo, vamos los tres. El tren de chocolate.
chocolate, agárrate de mí. Y amacate. Acá somos re rancios. No le des. No le ¿Qué vamos le a dio? hacer. No le hagas caso. Somos no el le hagas programa de streaming más cancelable de Nosotros todo. somos cancelables. Está bien, está perfecto, me encanta, me encanta. Le vamos a hacer, vamos. Yo le dije a mi mamá antes de ir, bueno, espero no ser funado en otro país. No, a nosotros. O sea que vos funada es viniste de nuestra allá porque fuiste funado. No. Porque no. Fer sí. Ah, ¿Conocés la ciudad de ¿Quién Limpio? Fer Sasu fue re funado allá en Argentina. ni idea. No, Y no es sé. por eso entonces migró acá. Pero... Ah, migró acá. no sabía eso. ¿Qué ya probaste, papá? No. Dejen de sexualizar todo. ¿Qué se sexualiza todo? De comida. Dos habla. con pelo lacio, una. No, Mira. Dejen de sexualizar todo, Dios mío. O tengo que decir los signos. Los signos. Llegué ayer. pará. Pero comida típica nada todavía. Sí, probé una bandejita, no sé qué tenía, de todo. Me estaba contando que se fue a una cafetería que está en una esquina acá en Carmelita, que es conocida, que empieza con el café y termina con acá. Hijo de puta. El chivón. No, Que es como una bandejita con cosas típicas Sí, calientes. sí, la payaguá, bandeja. Payaguá, chipita, empanaditas, chipitas, mellucito tenés. Lo que dijo ella. todo. Qué hambre que Y tengo de después repente. las bolitas de queso. Eso me encantó. Hay Pero una eso huevada, no es pero. típico. Claro, me re gustó. Ah, ok, las bolitas de queso. Eso como. Ese no es típico. Uy, por eso, pero fue lo que ya probó. ¿Y No, qué te planea proba- comer hoy? Debe comprar Bellú. Y ahora me dijo Fer de ir al mercado 4. Caldo 7, pedile el caldo 7 tiros, el sollo de piraña. Y 7 ¿Cuánto me tiros. está cansando? Sí, en serio. Y después el puretón. Y caldo 7 tiros es porque Pa. Para 7. para Siete. 7 tiros de. Ahí va. Al hilo. Y el puretón es riquísimo. Y el Puretón es puretón para es. llenar. En el mercado municipal número 1. El puretón es una tortilla. ¿Comen ustedes tortilla? Sí, la Yo tortilla. como todos. Vale, tortilla, pero hacen ahí, ¿verdad? La tortilla es la masa con huevo, leche, Sí, queso y bueno. Es una tortillota con salsa y otra vez cebolla frita y 2 huevos fritos. Ahí va. ¿Y por qué no hacen un contenido, vos, tu contenido de la abuela y cocinándole a una nueva generación? ¿La abuela? Ah, yo tengo mi Tiene receta. de la receta de abuela. cocina de la abuela. pensé que íbamos a invitar a una abuela. O íbamos a comer una abuela. No, su abuela ya murió. No, a la abuela no, ni las monjas, por favor. Ah, bueno, ya. La abuela y La sola abuela ya. está linda. Claro, ya está. Sí. Me gusta. Yo también puedo hacer un contenido. Y vamos a con hacer la con- secre que hagan contenido. Con la seca Con que la la secre. entrevisté. Sos un Nada plaga malo. porque ella te tira al frente secre. y vos le tirás a ella y también me tirás a mí. Sabemos bien que él no quiere hacer contenido con nadie, no le gusta a la gente, boluda. Está bien. No, yo soy caigüe para hacer contenido. Y no, pero tenés que hacer. Igual un contenido cocinando me coparía. Sí, está bueno. Sí, con él José, hace. hermosos del El gordo diablo. hace. Él tiene mucho La de terracita. en la terraza. Su contenido Para dura intercambiar. 15 minutos por ahí nomás, su reel. Su reel dura 15 minutos. Ahora ya llegó En a 4 tres. días ves todo. Todo, lo que un pasa día que- grabamos. Lo que pasa es que es para la gente de la tercera edad, güey. La Entonces, receta que nunca Pásale. llega. entonces un poco lento. Pasión de gavilanes también pueden hacer. Re. Sí, yo te tiré ya las ideas. Bueno, ¿y hasta cuándo te quedas, Gonza? ¿Qué Gracias, querés Pablo. hacer? ¿Qué te llama la atención? Y hasta el 20, 21 por ahí. Ah, bien. Ah, te domingo queda 21, una semana. primavera. Y pasa que mi cumple el 22. Si me puedo quedar, me quedo. Sí, Pero sí. bueno. Quédate. ¿Y no te vas a Green Day esta noche? ¿Eh? Green Day. Uy, es grinde. Esta noche, boludo, una sí, banda. Vos sabés que yo no soy de salir de joda, pero saldría acá. No sé. No sé qué se Un hace. concierto ¿Qué? de Oye, una Espera, banda. ¿no muy- conoces Green Day? Ah, Green Day, la banda sí, boludo. Claro, Green Day. Hoy toca acá. Ah, claro, en porteño es Green Day. Green Green Day. Ah, Para Es raro. nosotros es Green Day. No te ves Green Day. en Paraguay. Nosotros le ponemos una Se cena. va a ¿Qué Green pasó? Day. ¿Qué Green pasó? Day. No te me hagas querusa la merluza, no sé qué es Green Day. Ah, Green Day. Green Day. Y después tener el reciclarte también el próximo fin de reciclarte. Sí. 2 Ahí días. va. Bueno, Es como entonces, el Coquín ¿Y Rock. boliche acá a qué se sale? Tipo, ¿cuáles son los...? El reciclar, Carmelita el nomás luego. Reggaetón y electrónica. la Diablita, No, ahí no te vayas. Arroz Piré, ¿Qué es eso de la diablita? Karim. No, Karim ya se cerró. El Rey Lagarto. Redactores. No le hagas caso. Carmelita es la onda. Está bueno. Ellos te van a enviar Valderrama. lugares donde te van a clavar. No, El tú Valderrama. Ahí tenés que ir. no, si se va a ir con Fer, Fer sabe ya la movida. ¿Y por qué no le llevaba vos que para que conozca? Ah, ¿dónde? Yo no Y sé. lo- Pero vos no salís. Yo no sé. No salís, vos. Y Cero bueno, onda. Sí. y decirle que vas a salir, le vas a llevar y después le encerrás ya. Con tu plantero.
Era. Dave Plantis. ¿Qué pasó de plan? Dile realmente. Che, Elías hoy se está haciendo el ñembota. Miranda, pues, parece que eso mita y todo. Aguará. Cuando viene un extranjero es así. Yo no le voy a invitar a que salga conmigo. ¿Por qué? Va, yo te pero vengo tembola pero se jauseo yo voy a ver más canal. Está diciendo que estamos diciendo estupideces que es lo ¡Mentira! que quiere. ¡Ey! Estamos diciendo estupideces que es lo que quiere es algo. Avanzar. Sí. Yo pensé que quería que le Claro que no, por eso lo dicen guaraní. Activando el otro chip. ¿Y ya tenés invitación para ir a otros programas? Sí, lo tengo anotado. Pará. A ver, vamos a ver dónde te vas a ir. Acá en Paraguay vas a estar en qué programas? ¿Y cuál es tu cuenta de TikTok? Gonza-Oliver. Gonza-Oliver. Sí. A ver. Aires de todos. Aire de todos, que es acá abajo. Bienvenido a esta Acá jornada. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos, es de Carlino, creo. ¿De quién? ¿O no? Carlino. No, el de Carliño Jueves, es... Noche de Furia. Noche de Noche de Furia. Furia. Ese de acá también, ¿no? Sí, acá abajo. Y no sé si otro más, pero todavía no le había mandado. Que estaba Marcos Díaz, ¿puede ser? Marcos Díaz, sí. Ese. Canal 13. Eso. Hasta ahí por ahora. Buenísimo, Gonza. Bien, Video Gonza. completo. ¿Por qué Paraguay? ¿Qué te llamó la atención de Paraguay? Paraguay. Nada. ¿En serio? No, son lindas. Escucha. Pero es como que todas las que me siguieron, todas tienen buenas curvas. Tipo, Sí. tan terribles. Estamos toditas operadas con el mismo ¿Qué, doctor. ¿Te conoces a la Secre? qué puerqueza A de la invitado secre la trajiste, conoces. ¿Cuál boludo? es? La Secre, te voy a mostrar. ¿Vos la tenés ahí fija o no? Sí. Mostraban por la serie es la más linda de todas. Ahí La Secre es la más coqueta. Tiene una delantera, Tiene boludo. unas lindas tetas. Gracias a ella llegamos al mundial con linda, esa ¿qué? goma. Las gomas. Las una linda gomas. teta. Las lolas. Las lolas. ¿Por qué no limitas? Dale, pues, gordo, talento. Acá está. O con antena, A ver, lo que vos. Sin antena. ¿Qué está tu invitado, le va a Te meter? viene Ahí con el está, mira. packaging completo. Ahí está, Pasión de Gavilanes. Esa es la serie que más explota. ¿Entendés? ¿Sabes que él puede Buena ser el hermano goma. Mira, ahí está, mira la foto, mira, ahí está. No, ella es Lari. No te haga el vivo. Mira, ahí está, en la pantalla. Ahí está. Ahí está. Ahí está la Mira, Secre, mira. mira lo que Allá está. es una parece una geisha mezclada con Marilyn Manson. Y Julia Es una gay. ¿Sabes qué parece? Es una gay. Julia Mezclada Estela, con Julia Moncha, Estela, Julia Sister Estela. Hong. Sister Kong, Kong. ahí está. Ahí está. Sister Kong. ¡Pero! Mirá lo que es la No, foto, mirá. boludo. Esa está, Impresionante. No son operadas, son naturales. Y viene con manivela. Sí. Para que de cambio, dijo. Tiene antena. Viene con manivela. Qué puta. Tiene un programa en sin antena, pero él tiene antena. Ella tiene antena. Bueno, Gonza, muchas gracias por venir, Gracias, papito. querido. Gracias, Gonza, perdón. Mal me están quemando. Que te boludo. vaya bien. Gonza-Oliver en TikTok. Instagram, ¿verdad? Está bien, sí, igual. Así mismo, Gonza-Oliver. Ha sido bueno, güey, boludo. Buenazo de Gonza. buenazo. Sí, ya no me acuerdo. Ya no puedo dónde le trajeron. ¿Dónde le La trajeron niña traumado? de ¿verdad? plata. Premio doble. O sea, entra luego y ya le ve a Otaku con su cabello crema del cielo. Banco el anime igual, me gusta. Ay, pero Otaku es querible. Otaku No, o es sea, que- Terrible. una cosa es ser otaku y otra cosa es que te guste. Un poco, nada más. A él le encanta. ¿Cuál es la diferencia Él- según Yo vos? miro One Piece, me copa One Piece, voy al día con One Piece. O sea, no viene con palanca de cambio, preguntan acá. Gonzi, nos vas a esperar hasta las 12 y nos vamos a comer. Dale, vamos a tomar un café. Dale. Café no te va a tomar. Café con pay de limón. Con la leche aparte. Nada, mentira. ¡Ah! ¡Bien, otra! Se soltó al Qué final. No es que tenga antena, le da vértigo en la cola, dicen acá. Ay, ay, ay. Son unos plagas, legalmente. Le da plagas son? vértigo en la Son muy cola. plagas. Qué bueno está. Ah, la pucha. Che, Jeca. un energizante acá para el Jeca. titiri. El programa no se llama No pensé pasar por esto. así Sí. que- Qué una mierda. Pero acá estamos. Somos los más cancelables y así todos nos ven. ¡Va a decir!
100 personas hoy nos vieron, boludo. Ahora estamos conectados 96 personas más la gente de Twitch que Acá, el 600. compañero cerró. No, pero 600. según el rating mantuvimos el segundo puesto en el Todavía, horario sí. el mes 600 pasado. personas por Twitch, chicos. ¿Cuántas? 5. 600. Me encanta, me encanta. Puta, infló, ponele. Estamos a Mira. full. Explota. Estoy actualizando acá YouTube. Saluda a Canelo que está viendo también el programa de sido. Qué grande, ñomi, boludo. besitos. Canelo. Ahí está. Ay, ay, ay. PUTO ya me dijo. Prepárate para ligar esta tarde. Saludos, Canelo. Ponemos la foto de Mónica. ¿Qué dicen los yuteños? Dice A ver, que mensaje. le cuidemos al invitado y que no... Cuidar al invitado. Que le salvemos al invitado y que no dejemos que pase a la marineta, dice. Preguntan qué hace mi pobre angelito. Haku con devoción, guagujey. Eso significa que está caliente como nunca. Elías está ¿Cómo? como loquita. Ya se le pegó el acento. ¿Cómo cambió de tema Elías? Dice, fino señores, fino es el cine. ¿Será vecino de Sebastián de Robertis? Preguntan. No, será. Ese no. Ahí está. ¿Por qué? ¿Quién es? Sebastián de Roberto es un seguidor que tenemos que se cree maltés. Él es porteño, pero dice que es maltés de un linaje en Ambrena. Y siempre entra a putearnos todos los... Nos trata bendiciones paraguayos y después dice que somos lo peor. Todos los días es así. Amo. Bendiciones, pueblo paraguayo. Bipolar como él solo. Bipolar como él solo. Y nosotros no le hacemos más caso en nuestro canal. Nadie le hace caso y se borró. Entonces entran los canales paraguayos donde sí se le hace caso. Es de esos chicos especiales que necesita ser puteado. Es que hay muchos en las redes, eso que sí o sí quieren que alguien que se le dé atención. Claro. ¿Verdad? Acá también tenemos varios de eso. No quiere que se le pegue. La puta No, saga. ¿cuándo? Está con Tuti. Que necesitan que se le dé atención. Acá estamos Ay. viendo desde Bolivia, dice. De acuerdo, mía. Saludos, Bolivia. A ver, Quiero saludar, soy un Aragán que es el programa, dicen también. Saludos a los araganes. Yo también escucho desde la OFI, dice Rosa Alfonso. Pedriño Javier, volví después de una breve censura de YouTube, pero ya estoy de nuevo. Yo vendo yuyo desde mi casa y los escucho, dice. Bien. Saludos desde Itá. Después, para bajito, tengo también, viene con palanca de cambio, preguntan de nuevo. ¿Qué Baby, más? estás re grande, pero de tu ropa no se ve. Que se vaya Otaku y que vuelva Gonza, dicen. Pobre otaku le quieren. Cámara. Ah, pela físico. A ver. Ahí tenés, José, para vos, se los A ver. empic. A ver. Oh. A la gran... Bueno. Atención. Ahí Elías. Elías. Che, igualito cuando José la vez pasada ahí. ¿no? Igualito al físico de José. Sobre La vez todo, pasada nos José. cancelaron el canal. sobre todo los abdominales. El otro día nos cancelaron el programa La vez porque pasada se cancelaron porque yo desvistió. mostré panza. Porque él mostró su... Sí. Acá se muestra teta y no se cancela, pero él mostró panza y nos cancelaron 2 días. No bajaron el programa. ¿Y sabes qué? ¿Y Pero sabes eso qué? fue de la Que nos vergüenza. cancelen, carajo. Sí. ¡Venga, Garabazo! ¡Esto es lo nuestro! ¡Cancelen! ¡Este es lo nuestro! ¡Aguante el rubio! Este es nuestro y toda campeón. su gente. ¡Este es nuestro campeón! ¡Qué gran diferencia! ¡Esto es lo nuestro! ¡Asado y cerveza! ¡Esto es Paraguay, señores! Eso es ¡Por eso volvimos al Mundial! cierto. ¡Por eso estamos como estamos! Este es nuestro pueblo. ¡Este es el pueblo paraguayo! Cerveza, asado y pendeja. Vamos, carajo. Falta que te vayas a mear por el auto llanito nomás ya. Nos van a cancelar por pelada. Señores, tuvimos un sismo de 8.1 Richter. Los de Monte No, Carlo están dice- pidiendo que nos vayamos. La gerente de Monte Carlo, que es ayer, será. De mitad y tapate que a José le va a dar una CB, dicen acá. Falta Fabi. ¿Qué va? Cierto, vos también tenés que hacer. Turno de Fabi. Dale, Fabi. Dale, chica. No, primero Pinky. No, yo. Pinky. Habilitamos. Dale, Fabi. Un pie de Gonza, atención. Pinky, pasale. Dale, tereré, boludo. Pasate, Atendele nene. bien al invitado. Dale, de pasada. No, yo no. Ahora el Fabi. No, ahora es Fabi. Ahora Fabi, ya. Cuando Fabi haga, voy a hacer yo. No, yo soy trans.
No importa, ahora estamos todos Gracias, ya. Gonza, querido papá. Gracias, Vamos a Gonza. la pausa. Enseguida, más de no pensé pasar por esto. Chau, chicos. Chau, Salva, Chau, querida. Salva. Silvita parece que quiere suspender la boda. Silvita, Cuidado. Silvita desde allá se da, ¿eh? Silvita. Elías, Silvi. aquella lo que tenés que... La vez pasada con demonio y ahora con este. Todito te serrucha Ella quiere todito. quitar todo. Ah, él dejó un pase, será. Esto es No Pensé Pasar por Esto hasta las 12. Goodbye, y me voy de aquí, solo y pensando qué será de mí. Estoy volando a más de 100. Quiero olvidarte, no sé a dónde voy. Triste noche ya, y como lloran mis ojos, y una marca lluvia cae del cielo por ti. Fidelidad me ayudará a olvidarte, y aunque lloro mal, te voy a arrancar, pero nunca más. No quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a alejarte de mi vida de una vez nunca más. No quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a alejarte de mi vida de una vez. Adiós, goodbye, y me voy de aquí, solo y pensando qué será de mí. Estoy volando a más de 100. Quiero olvidarte, no sé a dónde voy. Triste noche ya, y como lloran mis ojos, y una marca lluvia cae del cielo por ti. Fidelidad me ayudará a olvidarte, y aunque lloro mal, te voy a arrancar, pero nunca más. No quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a alejarte de mi vida de una vez nunca más. No quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a alejarte de mi vida de una vez. Supermercado, supermercado. Y ahora suena el rototó, suena el rototó. Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracho hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes, mezcla vino y porquería.
cayó la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. ¡Corre, guachín! ¡Supermercado! ¡Supermercado! Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana. Es cuando pinta el sol, nos vamos pa' la esquina, bailando con los pibes. Meta, vino y porquerías. Andamos, meta, vino y porquerías. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos de gira. Andamos, meta, vino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. Boludo, te están invitados de mí. ¿Qué pasó? Ay, demonios, o sea, temporada de invitados. O sea. Se ve tu acá pan dulce. ¿A qué? Ahí le doy. Estamos al aire. ¡Estamos al aire! Estamos al aire. Y ahora, la depredadora. De escapa. Eludió el casamiento. Estoy muy molesta, la verdad. ¿Qué Tengo pasó? que ¿Por tengo que qué? hacer público mi molestia porque a mí nunca me traen al programa cuando hay invitados. Siempre invitadas. Vos sabés que tenés razón. Siempre es la Miss Bol, mi Cierto, bizcocho, cierto. mi... Tengo que bancarme siempre a Mira Pichacuñay como invitada y nunca un argentino churrito encima. ¡Epa! ¿Qué pasó el novio? Oye, ¿Qué pasó con el claro que novio? No, pero se ve nomás. Claro, se mira, pero no se toca. Ese nomás. Silvita, como estamos pateando el casorio, ya estamos todavía mirando no. estamos mirando otro horizonte. ¿Cómo te va, Silvita? ¿Qué tal tu fin de...? ¡Silvita! ¡Silvita! Bueno, primero quiero felicitarte, José, por el regreso de Rubio a ¡Vamos primera. todavía! Y de corazón espero que Deportivo Capiatá también, que está ahí. nomás. Capiatá gana la próxima fecha y ya sube. Cuidado, Marcel. Ojalá también los capiateños Los estemos ahí, de capiateños. vuelta. Cuidado. Vuelve el clásico de Trinidad y Capiatá otra vez después de haber ido a... Ellos se fueron a la primera de ascenso y todos se fueron. Estuvo mal Capiatá y ahora está bien. Cambio el clásico de Capiatá. ¿Cuál es el clásico de Capiatá? No sé, yo Pero no me Capiatá. acuerdo. Contra 12 de octubre ahí está guay. Por ahí. Su vecino. Su vecino. O Rayadito también. Y San Lorenzo que está ahí también. Pero vamos Está a ver peleando. Capiatá, San Lorenzo. Y el Rubio que puede ser una vez más campeón. Y con eso se puede consagrar junto con Presidente Ayes como el más ganador de todos los tiempos en la categoría intermedia. Hijo de puta. Impresionante. ¿Qué? ¿Y vos? Increíble. Vos sabés que prófugo de la B. Vos sos un prófugo more. de la B. Olimpia tenía que descender después de lo de Trovato. History Channel. Tenía que History descender, así que Channel. prófugo de la B. History Channel. Suban nomás Cierto, primera, le cierto, damos al cierto. cuarto. Vení y reventame a mí, ¿verdad? Cierto, cierto, sí. ¿Qué tenemos, ¿Qué Silvita? trajimos, Alicia? Silvi? ¿Qué hay por Capiatá?
Por Capia. Y la verdad que Vacas. vacas, Lo mismo de siempre. lo mismo de siempre. ¿Cuándo es la patronal de Gaviota? En febrero. Ah, ya pasó. El 2 de febrero es. Tapa de diario. Muy bien. A ver. Vale, sí, carajo. Bueno, este tema principal. ¿Qué pasó la Que esos tapa? colores ¿Qué te quedan pasó? muy bien, Silvi. ¿Qué pasó? Y Te queda lectura muy de bien. diario, sí. ¿El color? La camisa sí. Gracias. Muy Dios bien, esos mío, colores. Muchas hoy es el gracias. programa más disociado de todos. No le estoy diciendo que está linda, no. Ahora sí, vamos a lo que ustedes Tapa quieran. del Diario Popular de hoy, 15 de septiembre A de ver, a 2025. Sí, 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 sí. Porque yo tengo 3 diarios. Bueno, esta noticia que se destaca en la página 9, A está ver. en la tapa, dice Equinini o si no, Royucata. Qué Ocurrió en loco, Caguazú. Sí, fue en una fiesta. Yo cuando Fabi Imagínense- habla demasiado. Imagínense en una fiesta de casamiento que entren dos asaltantes y que donde el novio salga herido. En la página 9 del diario está esta noticia. Dice, el terrorífico asalto ubicó el sábado a las 9:30 en una casa de la colonia Walter Insfram. Resultaron víctimas Pablo Aníbal Fernández, quien resultó golpeado y herido de bala en la panza, su esposa María Esther Duré y los hijos de la pareja de 10 y 3 años según la policía. Esto dice, una celebración que debía ser pura alegría terminó en pesadilla. Dos malevos sorprendieron a Pablo y a su esposa. El arriero obligó a una brutal golpiza y hasta un balazo, dice. Se llevaron la plata que era para una celebración. Qué Qué triste. locura. 12 millones se llevaron. En 12 plena millones. fiesta. Sí. Comenzó bien el vamos a matrimonio. ver si... Dios Sí. mío, 12. Por Qué esta, bárbaro, por o sea, esta Para razón, celebrar la qué boda. Todavía consejo. no se llevó a cabo la boda. Era la plata para la boda. ¿Qué quiere o si no? Espera, ¿era fiesta o No, era qué? estaban por celebrar la boda. Se llevaron la Y llevaron recaudación la- que era para la boda, la Por plata. anga. Era fuerte. no entiendo por qué tenían recaudación de boda. Y porque Su tipo, plata, su ahorrito. ahorrito y tipo famosos los familiares de Colaboran donan, también. colaboran, todo. En, Los en el regalitos. interior es así. Sí, sí. Antes en el interior era, no sé si se hace todavía, Pero en el día se va. cantina. Canción. Había cantina. cantina, vos comprabas tus bebidas. Pero hasta ahora creo que es así. Sí, estaba muslo de pollo, un pancito y ensalada de arroz. Arroz con locote rojo y locote... Mayonesa. Ay, y pero- mayonesa. Y mayonesa. ¿Ensalada de qué? Y pancito. Arroz con Pancito leche, de me pancho. quiere. O panchip. Pan chip. Panchip. Y ahí comía todo el muslo de pollo, comía el pancito chico con la ensalada de arroz, ya estaba. Y te iba a comprar la No bebida. sé qué difícil es comer, no sé usted, pero el pollo da gusto comer con la mano. Sí. Sí. Es difícil es comer Ah, en los, ni en lo los más acontecimientos. ¿Qué? Y que seguro que no comes nada con la mano, cheto, ¿verdad? Claro que Con tus como. alas. Venite, pongo acá tranquila. No, ¡Ey! ¿Cómo con la mano? Quique, ¿Cómo pico Dios mío, entre Quique. compañeros? ¡Caníbal! Yo que soy un caníbal, boludo. Chicos, basta, no se hace esas cosas. Ya, una wiki. Ayer yo le di de comer pollo a unas gallinas. Con el canibalismo. Sangre de mi sangre, hey. Comieron pollo de gallina. ¿Cómo, pio? Sangre de mi sangre. Compré pollo al espiedo camino a Villeta. Ah. Y le di los huesitos a mis gallinas. Y se volvieron locas. Entre ellas. Pero eso no le va a hacer mal en el estomaguito. No sé, ya pico le va a canibalismo hacer normal. mal? Yo no grabé, iba a grabar y me... No, y el Se van loro a de Sofi, crachar. una vez sí, por equivocación había un poco de ensaladita. ¿Viste la papa? La papa. Y salpicón, era ya había sido salpicón de ave. Probó el pollo así, ¿viste? Vi su pupila. Sí. ¡No! No, 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 no. El loro de Sofi. El pico de Quique está más duro. No, bien, estoy ahora sí ya. Aunque, Ya estoy más aunque lo normal. intentes, Quique, Che, venís Durango. hablando de todos los días. Durango, ¿vieron el guitarrista de Molotov? No que puede se ni hablar, retiró boludo. porque Tito Fuente. Tito Fuente, que porque ya está. Pero escuchaste la entrevista, Pero ¿verdad? escuchaste la entrevista, ya está fonifo. Porque ya no tiene. La merca le hizo un agujero acá. Hija de... ¿En serio? Sí, el paladar, todo. Entonces, anda, y tiene que tapar su nariz acá más. Demasiado triste, boludo. Impresionante. Entonces él dijo, pero por suerte, dijo, y ya no puedo con tanto, 30 años, estoy ahora por mi salud, voy a dejar esto, porque si sigo en la banda, que son mis hermanos, pero si sigo en la banda me muero. Así que demonio. Así que hay que soltar la Página parte. Hay que 12. soltar. Página 12. A ver, página Sí, 12. sí. Tropifes. Vamos coi, página. Vamos con página. Como estoy aprendiendo, boludo, la profe de esta semana. ¿Quién tiene info? Yo tengo
tengo Yo una tengo que yo, pero no me gusta que me molesten. Yo ya te lo iba a decir y este sale con su guaraní de mierda. Andate a la puta, pues dice que no laburo. Está practicando. Está Y practicando. a mí también me dicen, vos no haces nada y yo por eso quiero leer lea. por lo menos eso. No me vaya a hablar así, carajo. Tropifest fue un exitazo. Pobre Angalías. Tropifest fue un exitazo. Sí, sí, sí. Del lujo Tropifest, chicos. Sin duda, el público tenía sed de un lindo festival, dice el diario. Festival de cumbia, obviamente. Y vallenatos, obviamente. Es que este estilo musical es la que más canta y baila la gente en el país. Y el sábado se vivió un show inolvidable de la mano de Popular FM. Camilo Méndez recibió una casaca de la albirroja. ¿Qué? Hijo de puta. Ah, se puso el Sí, chupito. se puso encima en vivo. él se saludo. quita en vivo. A Fabi le pudo Camilo Méndez. No, muy lindo. A todos, ¿no? Muy Pudo. atractivo. A vos también te pudo. Muy atractivo. Ojalá. No, Pero vieron que su uña estaba bien pintada. estaba bien pintado. Yo miré todo. Espera. Todo. Todos los Uña detalles. pintada. Bien Sí, en hecha estaba, blanquito. tenía Transparentito. manicure tenía ahí. Ese es muy feo en los Y hombres. su uña así El bien brillito. pintada. Y No, estaba es feo. con brillitos tenía. Es re lindo. Ranceando. Así, corta y con No, un poco de suciedad de carbón. Boludo, Es esto lo está mismo. sucio. Con la cutícula así ¿Qué levantadita. La ¿verdad? cu- La cutícula levantadita. Claro, y hay todavía un poco de resto de carbón acá. ¡Ay! Pasoso. José. Es- ¿Ya? Y la mano seca, no se Qué pone heteronormativo, ¿no? crema ni nada. Y calloso, Bueno, calloso. lo que sí que el man se quitó así la remera y se puso la camiseta y Ahí frente a todos. ¿Vos te fuiste al y Tropifest? lombo las chicas y demás. El mejor momento realmente para mí fue lo de Camilo, cuando se cambió la camiseta. Y lo que sí no me gustó fue que Camilo tuvo una presentación, un video antes de empezar a cantar, o sea, cuando él hizo la entrada y dijo, no sé qué, que estoy en Paraguay, ojalá que acá encuentre una paraguaya. ¿Ya ves? Y los Y el remate. topuanga ahí. Y pero espera, vos querés que él sea inclusive. Ahora ya somos todos inclusives. Tendría O sea, que decir Camilo un tiene que paraguayo decir- o una paraguaya o un paraguayo. Y si no le gustan los Y paraguayos. que le mienta a la gente. güey. Que le mienta a la gente. Más vale una mentira que te haga feliz que... ¿cómo? 100 No. pájaros volando que uno en mano. Voy a utilizar la frase de Calega la Verna. Exacto. ¿Querés una mentira piadosa o una verdad dolorosa? No, yo quiero una Entonces mentira... lo mejor es la verdad dolorosa. No, yo quiero una mentira que me haga feliz a una verdad que me amargue la vida. Bueno, retener posibilidades con Gonza. Entonces, no me gustó eso, su videito la gente. Paraguayas y los perros así nos miramos todos. Les perres. ¿Qué haces Les ahí, perres. Elías? Les perres. A ver la Camilo. ¿Cómo cuando fuiste? Vera, Cuba, Solamente para esto se fue a ver si Elías podía. es adolescente enamoradiza. Y déjenme, boludo. Si Y era- soy rebelde. Y cuando mire La que ese plata día que me él es tan gana. rebelde. De la plata que él gana. O Se gasta va parry, y compra championcito y eso. a regalarle. Viene luego en su auto. Sí. Viene luego en su auto por caja. Cumple cuando- 18 y ya le Así. compra. Ahora sí. Elegí, papito, nomás, elegí nomás, papito, papito. acá. Ah, esos mitas ahí que están entrando a la facultad. Di. Acá tengo. Que vienen ¿Quién? para jugar. En serio se están yendo de mambo. ¿Quién? Porque Eso de que verdad viene- después van a decir que yo hago eso. No, claro que no. Estamos con de campeones. Pero de verdad, o sea, yo me A río y ver. todo porque sé que es show también, pero... Tengo información. Basta. Cortó así. Oh, Tengo información A porque ver. Elías no es así. Ella sí es de esta manera. la championcito. le Jenny hago, bye. Olmedo va solita al motel. Claro. Página, mi amor. Elías no es así. Página 14. En la página 14 le preguntan y se pregunta la Popu también. Jenny Olmedo, ¿va solita al motel? Disfruta de su propia compañía. Sí, 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 sí. Jenny Olmedo se relajó solita en el telo o motel, preguntan acá. La modelo mostró fotitos en una habitación de lujo y los curiosos se preguntaron si ella va sola por esos lares o quién la acompaña. Y le pregunta a la Popu, Jenny, ¿de relax en telo? Le pregunta la Popu a Jenny. Y ahí le responde Jenny.
Dale, Fabi, tranquilo, A ver. Chavito. Le pregunta Jenny. Ah, claro, yo soy Jenny. ¿Por qué? Claro que yo soy Jenny. Es Bueno, falta de coordinación. sí, fui a relajarme como toda una reina, coma. Es lo que cada mujer tenemos que hacer, coma. Desconectar para conectar con nosotras mismas. Ajá. Sick. Y le Con dice, nosotras mismas. Así dice. y le ayuda a la Popu. ¿Ayuda eso? Sí, bastante. El cuerpo pide siempre descanso, pausa, ayuda a vencer el estrés. Ajá. A los curiosos que siempre quieren saber todo y te preguntan si vas sola o acompañada, ¿qué le respondes? Sí, fui totalmente sola, para que sepan que las mujeres nos merecemos un jacuzzi con un vinito o una cervecita, ja, 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 ja. No hay que extrañarse si una decide ir sola, hay momentos, ¿Realmente una mujer puede disfrutar sola? Sí, la verdad que no puedo creer que estemos cobrando por leer estas noticias, ja, ja, ja. Ole, nomás, José. ¿recomendás ir al motel a relajarse? Contigo. Les recomiendo a todas las mujeres que vayan a relajarse a un motel y de verdad es increíble que este sea uno de los programas más vistos diciendo semejantes estupideces. Ja, 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 ja. Hay que ir solitas al Señor, motel. señora. Ainara opinó sobre el tema, dice. Y sí, es el programa más visto. No tiene nomás por eso justamente auspiciantes, porque macanada dicen toda la hora. ¿Cuánto más podemos aguantar sin auspiciante, demonio? Pero les, Mi papá era barra brava. Todo limpia. pero les cuento algo. Hay gente que de verdad se va al telo para aislarse de su casa. Para aislarse Yo tengo en una su amiga que se casa. va a fumar porro. Y no, además, ¿y por qué ¿En no se va a serio? tomar un hotel? Andrea, porque es más barato. Más barato. Andrea Valobra se va con su chongo a escribir canciones. Para que Al vean. motel. Y es de verdad. Yo Ella me antes me iba dijo a usar en la cocina una del motel. entrevista que tuvimos y a decirle a esta que no hablo cuando yo hablo, porque estoy harto de que cuando yo hablo justamente vos al día decir no se pisen. Perdón, La cara de demonio le va a matar. perdón. ¿Viste? ¿Escuchá? Estresadísimo va a salir demonio. Silvita, ¿podemos hacer fiu fiu? ¿Le Sí. parece, Silvita, por favor? Está harto de nosotros. Por cada gol les voy a pelar teta. ¿Quién dijo eso? Fiu fiu. Fabi. Ah, bueno. Fabi. Mañana seguimos con la información. Maté un hambre. Bueno, Quiero marinera. fiu fiu. ¡Qué puta! El pico de demonio. ¡Demonio! Joffrey de En Game su of Thrones con adolescencia, pico dengue. ese. No, ese coge de hace poco. ¿En serio, pico? Sí. Buena. Joffrey de Game of Thrones con dengue. ¿Te acordás, Joffrey? Joffrey con pelo negro. Joffrey con pelo ¿Cómo negro. Este amé ve cuando muy, le muy chiquitito, muy joven. ¿Qué? Cuidado. Eso fue algo bueno. Que parezcas más joven. Esa vez en la casa de José. Sí. Salí, Sí. pe Will, carajo. Yo soy joven. ¿Te acordás que te... Se echó a Will. Salí, Will. Yo soy joven porque juego Mortal Kombat en Super Nintendo. Bueno, adelante. Él le chupa a todos los viejos, parece su ¿cómo es? Él es Samsung. Cuidado, Blackout. Atención, ¿qué pasó ahí? Se terminó el Se telón. terminó el telón. ¡Aplaudan, pe carajo! A ver, ya nos levantaron. Estamos, Levantaron el estamos. programa. ¿Qué? Hijo En de- YouTube también. Ya nos levantaron. Sí. Nos levantaron. Por fin nos levantaron. Para mí que Ellos nos levantaron. Hacer el video y chao. Pero estamos en negro, ¿en serio? Ah, bueno. Ah, bueno. No. Adelante. Ahora sí. Nos levantaron, man. Ay, 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 ay. Mamita, mamita, si mis besos fueran de colores, vos serías el más lindo arcoíris. No, Ay, qué tierno. Ya está. Tierno no es, Ya está, tierno no chao. es. Está re tierno.